las cámaras prendidas, ¿no? Bueno, eso primero. Segundo, pues esta es la clase de náhuatl. Eh, Como pueden ver, bueno, les he estado mandando ya el programa, les he estado mandando también pues el material o gran parte del material que vamos a utilizar a lo largo del semestre, y pues la idea es justo que tengan todo también ya a disposición para no tener que estar esperando y subiendo los archivos, y pues yo espero que hayan podido ver más o menos pues de qué se va a tratar esta clase. En realidad, ¿no? No sé cuáles sean las expectativas que tengan hablando de náhuatl, ¿no? Porque pues podría ser que aprendiéramos una variante contemporánea, no sé, la de Milpalta, de la Azteca, ¿no? Hay un montón. Ustedes saben, ¿no? Pensando el náhuatl como una lengua amplia, más bien pensándolo como una rama o un grupo de lenguas, pues es la lengua más hablada del país, ¿no? En términos de lengua indígena más hablada del país, más de 1 millón de hablantes, lo cual en realidad es falso, ¿no? Porque pues eso es si fuera comprensible la misma variante para todos. En realidad tenemos varias lenguas que llamamos náhuatl, que son entre todas ellas la más hablada del país, y en realidad pues lo que vamos a ver en esta clase es la variante que es llamada clásica, ¿no? Es decir, la variante que se hablaba en el momento más o menos, ¿no? de la conquista, y que finalmente fue la variante que terminó escribiéndose, ¿no? Básicamente el náhuatl clásico pues es una variante que tiene un desarrollo ortográfico y gráfico muy importante, ¿no? En términos administrativos, pues fue una lengua que sirvió mucho para los propósitos coloniales, ¿no? Y también para defender los derechos que iban adquiriendo las comunidades indígenas en la época de la colonia, y pues de ahí tenemos un montón de documentos, y esa va a ser la lengua que vamos a aprender, ¿no? Es decir, van a ser capaces de leer y de entender y de traducir, no sé, el coloquio de los 12, ¿no? Espero que estén familiarizados con los tipos de documentos que podemos encontrar en la lengua, y pues básicamente, digamos, esta lengua ya nadie la habla, probablemente nunca se habló, ¿no? Pensando en que fue hecha y pensada en términos mucho más administrativos. Pero bueno, a todo eso nos vamos a abocar, y a lo largo del semestre hay partes que están pensadas sobre todo para el, ¿cómo decirlo? Pues más como un bagaje general cultural necesario para entender también qué es lo que estamos enfrentándonos en términos lingüísticos, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que decir es que, bueno, eh, no me he presentado, yo soy Mauro, ¿no? Por cierto, me pueden decir Mauro, yo lo prefiero que a profe, maestro, lo que sea, pero bueno, ¿no? Y tutearme, también les conmino a que lo hagan porque pues me parece más amigable, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Mauro, y bueno, yo soy lingüista, ¿no? Entonces, pues sí va a haber una atención particular a la gramática de la lengua, no porque los quiera aburrir a las 7 de la mañana, sino porque justamente como lingüista es la forma en que creo que es mejor aprender una lengua, y más una lengua como esta que ya nadie habla, sino que pues vamos a tener un montón de documentos, ¿no? Entonces, justamente, si pudieron revisar el programa, pues lo que van a encontrar es que básicamente, además de esta parte mucho más cultural, digamos, en términos muy generales de lo que significa cultural, pues va a ser una clase de sintaxis y de morfosintaxis, ¿no? Entonces, espero que también, digamos, su cabeza a las 7 de la mañana esté con toda la intención de aprender lo que es un objeto directo, y además, qué es un objeto directo en náhuatl, ¿no? Porque además esas cosas resulta que son bien importantes para la lengua que vamos a estudiar. Entonces, pues, no sé, échense un cafecito antes, ¿no? Piensen, también no lo vamos, al final de la clase lo volvemos a retomar, pero piensen también en la posibilidad de un horario más amigable, ¿no? No es que yo crea que a las 7 de la mañana sea también el mejor horario para estar viendo estas cosas, ¿no? Incluso yo puedo decir que tengo todavía un poco de sueño, ¿no? Pero bueno. Entonces, hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran decirnos, ¿no? Bueno, también siéntanse libres de en cualquier momento prender su micrófono y pedir la palabra, ¿no? Bueno, o tomar la palabra más bien, porque pues yo no les veo a todos, ¿no? Por más que intento ver las cámaras, pues no sé si alguien está alzando la mano, entonces por favor hagan eso. Bueno, y básicamente, como pueden ver, ¿no? Ya les había subido este archivo, está en el Dropbox, espero que todo el mundo haya podido ver el Dropbox, si no, díganme porque hay que cambiar la configuración. Bueno, ¿no? Primero, cosas, mi nombre y mi correo para cualquier cosa que lleguen a necesitar, ¿no?
y un programa general ideal, por supuesto, de el curso que queremos tener, ¿no? Entonces, como pueden ver, está hasta, nada más aparecen las semanas y cada sesión por semana, o sea, hay 2 sesiones por semana, y digo esto pensando que a lo mejor algún momento logramos reordenar o escoger otro horario, si no, pues nos quedamos con este. El chiste es que haya 2 clases por semana, ¿no? Y como pueden ver, bueno, está considerada la de hoy, y pues básicamente están consideradas también e indicadas las lecturas que pueden hacer, estas que dicen complementarias, creo que hay 2 en realidad en este grupo, es más bien para aumentar su conocimiento respecto del tema. Yo espero, por ejemplo, que esta de Leopoldo Baliñas le hayan hecho, entiendo que tiene una materia, cosa como lenguas de México, una cosa así, espero que ahí la hayan leído. Y bueno, las que dicen lectura de tarea, esas son las que sí hay que leer y son para la siguiente semana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta clase es martes y dice lectura de tarea, pues justamente la lectura de tarea, que es esta, por ejemplo, de Karen Dakin, va a ser para el próximo martes, ¿no? No es para el viernes, porque como pueden ver el viernes, pues más bien, por ejemplo, vamos a ver temas que son más de lingüística, en este caso, la fonología y la ortografía que vamos a emplear en el curso, porque bueno, además han de saber, hay muchas ortografías para esta variante, ninguna es exactamente clara, ¿no? En la medida en que es una ortografía del siglo XVI, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a utilizar una ortografía basada en otros sistemas para tener una norma de escritura y también para que ustedes sea más fácil que aprendan las palabras, ¿no? Porque si las ven en una misma forma, pues es más sencillo que las relacionen, a que si las ven escritas de 5 formas distintas y entonces no saben si dice, no sé, Cahuitl o Cuautli o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver eso. Y en general, como pueden ver, estas clases de los martes, durante por lo menos un mes y medio, van a estar destinadas justo a estos otros temas, ¿no? Entonces, vamos a ver la distribución de la lengua actual y en el periodo colonial y prehispánico, ¿no? Vamos a ver luego también cosas muy estrictas, o digo, pues muy lingüísticas, ¿no? En ese sentido. ¿Qué es un sustantivo? ¿Cómo se tratan los sustantivos en la lengua? ¿No? También vamos a ver, pues, las diferencias que podemos encontrar en el náhuatl según pues lo que estamos leyendo y lo que podemos estimar que existía, porque al final pues las lenguas son variables y no es que el náhuatl del siglo XVI no tuviera variación, ¿no? Solo que pues la que conocemos es una variante muy particular de los pili, ¿no? Del grupo en poder, ¿no? Hombres además, que tenían la capacidad de ir a, no sé, a Tlatelolco o a colegios para instruirse, ¿no? Y bueno, vamos a estar viendo todo esto, cosas que son importantes en la sesión 14, como pueden ver acá, dice ejercicio, examen parcial. Tendría que ser un examen, ahorita vamos a ver la evaluación, ¿no? Pero también me parece muy inhumano, muy poco considerado que en términos, en los términos en los que estamos, pues tengamos un examen tal cual, ¿no? Y que yo aquí me ponga a verles con la cámara prendida y estar ahí como de policía digital, ni me gusta la situación, ni me parece lo más justo con ustedes. Entonces podemos pensar más bien que es un ejercicio largo, ¿no? Y que probablemente se lo lleven a su casa, o sea que este día no tengamos Zoom, sino que tengan un rato para responderlo, pero no necesariamente es un examen con esa dificultad que suponen los exámenes, ¿no? Porque otra vez, insisto, no me parece lo más justo. Y bueno, vamos a tener entonces la sesión 14, ¿no? Ya iremos viendo exactamente qué día cae, este ejercicio, y al final del semestre, que es la sesión 28, está pensado en 28 sesiones, pensando que además no tienen en realidad campo, ¿no? Entonces, como para aprovechar el tiempo, pues démosle más tiempo a la materia, intentemos como avanzar, ¿no? Porque en realidad deberíamos tener menos clases pensando en que en realidad solo tienen 13 meses de clases en este semestre, pero bueno, seguramente y por desgracia no van a ir a campo este mes, bueno, este semestre, porque pues no se puede salir, ¿no? Entonces, justamente pensando en que nos recorramos hasta la sesión 28, ese día, que será algún día en la semana del 31 de mayo al 4 de abril, pues van a tener que entregar una traducción de un texto que yo les haré llegar en su momento, que ese será considerado el ejercicio final, ¿no? De todo el semestre, y en realidad es como para que pongan pues, a juego el conocimiento adquirido en general en la lengua, y bueno, ya iremos viendo específicamente con qué características va a ser esa traducción, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, Bueno, entonces la evaluación, que supongo que eso es algo que a todo el mundo le interesa. Bueno, pues el trabajo y las tareas, en realidad, pues el trabajo aquí en la clase, las tareas, como pueden ver, en realidad
es de lo que se trata la clase, son el 60% de la calificación está ahí, y estos exámenes, que insisto, son ejercicios largos, ¿no? Y ejercicios que pueden irse a lo mejor también haciendo a lo largo del semestre, eso es algo que podemos ir también acordando, o sea, los ejercicios que valgan para exámenes. Bueno, cada uno de esos ejercicios, pensando en que solo sea uno, bueno, dos en el semestre, tendrán 20%, ¿no? Entonces, la traducción final 20%, este ejercicio largo a la mitad del semestre otro 20%, y eso es, digamos, el 40% para obtener un 100, ¿no? Otra vez, esto de exámenes, pues es solo también la palabra para poder diferenciar el tipo de ejercicio, pero incluso sí podríamos pensar, y ustedes también sean propositivos en ese sentido, cómo podríamos hacer estos ejercicios más particulares, más largos, para que tampoco caigan un solo día, ¿no? A lo mejor, si se ponen de acuerdo y les parece que podemos ir distribuyéndolos a lo largo del semestre, pues podemos hacer eso y entonces también quitarles presión, ¿no? El chiste en realidad no es que se sientan como, no sé, que se pongan a estudiar vocabulario un día antes pensando que hay un examen, sino que en realidad sean constantes en el estudio y en el aprendizaje en esta materia, y sobre todo, ya que estamos encerrados en nuestra casa, pues que lo disfruten, ¿no? Porque si nada, además, encima de todo, tienen que conectarse a las 7 de la mañana a algo que van a estar sufriendo, pues no vale la pena, ¿no? Entonces, el chiste es aprender, el chiste es que lo que aprendan les sea algo que les interese y que además, pues, le agarren, pues, cierto, pues, cariño, ¿no? Porque al final, las cosas también cuando tenemos cariño por ellas, pues las aprendemos más rápido, ¿no? Entonces, el chiste en realidad es eso y no que se vuelva una pesadilla. Y entonces, en la medida en que ustedes se puedan poner de acuerdo en colectivo para que esto sea menos pesadilla para ustedes, pues yo con gusto también puedo escucharles y vamos reorganizando la materia, ¿no? Por supuesto, esta es mi idea de cómo podría ser la materia, no significa que así tenga que ser todo, en todas las ocasiones, pero sí les invitaría justo a que lo platicaran entre ustedes y llegaran a proponer cosas concretas ya que hayan decidido pues en el colectivo, ¿no? Entonces, no sé, hasta aquí alguna duda, la evaluación queda clara. Cosas que quizás no he dicho, las tareas y todo eso van a ser por Classroom, ¿no? No he abierto el Classroom, ahora que lo pienso es lo que tengo que hacer, pero al ratito ya queda abierto para que ahí vayan subiendo las tareas y yo pueda tener control de lo que suben, de lo que no suben y de quienes están al pendiente de la clase, ¿no? Porque además somos un montón y pues sí quisiera poder seguirles el paso, pues como con más calma a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, eso sería, por un lado, pues la programación, ¿no? Aquí están los temas como tienen que ser. Otra vez, también esto es muy ideal. Yo voy a intentar que se cumpla específicamente lo que estamos viendo ahí, ¿no? Algo que tienen que saber. Cuando tenemos tareas que son lecturas, pues justamente la idea es que va a haber una exposición mucho más que una clase de gramática, y pues el chiste es que sí lean también para que participen, ¿no? Ese es seguramente el background general. Yo voy a ir exponiendo pedazos de esas lecturas junto con otras cosas. Entonces también para que esto se vuelva más dinámico, lo mejor sería que lean y que vengan aquí con dudas o que vengan aquí puedan participar en la argumentación general, ¿no? Entonces, bueno, sería eso, la programación, hay que estar pendientes de ello. La evaluación, aquí está, este es el programa oficial, este es todavía más ideal que el anterior, entonces a las fechas y a todo esto no le hagan caso a este, y bueno, sería todo la presentación previa a empezar la clase, ¿no? Entonces, si tienen una duda, si tienen algún comentario, otra cosa, antes de que se me olviden los 20,000 anuncios que yo tengo que hacer, voy a grabar todas las clases para que si de repente no pueden entrar, pues esté ahí en YouTube. Yo las voy a subir acabando la clase y les voy a ir pasando los enlaces una vez que haya terminado, ¿no? Eso no significa que como van a estar grabadas, pues prefieran no entrar, ¿no? La idea es que justamente entren y además puedan enriquecer el video y que en dado caso, pues el video además sea más como una manera de estudio, más que para suplir las 2 horas en las que no estuvieron conectados, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y ahora sí, ya serían todos los anuncios de mi parte, ya estoy grabando esta, y entonces no sé si tengan alguna duda o si podemos empezar ya con el tema de hoy. Digo, bueno, además hay que aprovechar todo el tiempo porque pues, son pocas clases, ¿no? Entonces, ni modo que no tengamos tema hoy. Bueno, entonces, si nadie tiene dudas, pues podemos empezar con la exposición de hoy. Y pues más bien, yo querría preguntarles, antes de pasar a esta cosa más técnica, pues justo, ¿cuáles son sus expectativas de la clase? No, yo ya les dije que es náhuatl clásico, no sé si alguien haya entrado aquí pensando que íbamos a salir hablando
saludándonos todos los días de Piale. Digo, podemos hacerlo, pero no es la intención de la clase, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenía otra expectativa o si alguien quiera comentarnos qué es lo que sabe en general de, uno, qué es una familia lingüística. Yo asumo que ya también tienen algún conocimiento previo. Entonces, ¿qué es una familia lingüística? Y si tienen algún conocimiento específico de la familia a la que pertenece nuestra lengua, que es el Ayutonagua, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera tomar la palabra. No, nadie recuerda nada de la... Si tuvieron una clase de lenguas antes, ¿no? Y entiendo que tienen grandes profes, entiendo que Zuleika está dando clase, no sé quién más, pero son buenos profesores. Entonces, algo han de recordar, ¿no? De qué es una familia lingüística. Sí, Malinari. Mm, hola, bueno, yo recuerdo que la familia Yutonagua o Yutoazteca, pues se extiende a lo largo del país desde el norte, como el sur de Estados Unidos, norte para nosotros, y hasta el sur de México, llegando hasta Belice. O sea que tiene muchas filiaciones con las lenguas del norte, ¿no? Y una de las cosas que siempre se preguntan es cómo llegó al centro, cómo se extendió tanto, ¿no? Am, pues igual y ya tengo un poco de experiencia con el náhuatl. No quiero decir que hablo la lengua ni nada de eso, sino más bien que yo, pues vivo en una ranchería de Puebla. Entonces, en esta parte de mi pueblo conviven como hablantes de náhuatl y conviven hablantes de totonaco. Entonces, O sea, está cerca de la pues Huasteca, más o entonces. menos ya estoy familiarizada. Algo así, estoy cerca de Papantla, Veracruz, Ah, no, muy bien. Mi pero familia es de es de Papantla, parte de fíjate. Puebla. Somos de por ahí. Ah, ok. Entonces, de lo que sé es que es una lengua aglutinante, Ujú. que esto da para mucho, muchas creación de palabras nuevas, con combinación de raíces o fonemas de otras, que es metafórica en el hecho de que se vale mucho de las imágenes que se crean a partir de los fonemas o algo así. Ujú. Y bueno, que no sé con la variante de clásica, pero bueno, tiene varias particularidades, como son ay, el sonido de la H, o sea, ¿cómo se dice? Tiene un abecedario como particular. Creo que no compartimos algunas letras del abecedario del español. Y por ejemplo, la H bueno, la H como que tiene un sonido particular, también tiene como sonidos africados y pues tiene diptongos, triptongos y bueno, eso es todo lo que sé de la clase. Además de que aprender sus números está muy difícil porque es sistema vigesimal. Entonces, bueno, yo una vez quise aprender los números por lo de la cuenta larga y todo eso de los calendarios, Lo que era más para la conveniente cuenta en dado calendarica y caso maya, me ¿no? costó mucho. Para lengua Ah, cuenta larga, pues es pues creo que es cuenta Solán. corta aquí con ellos, Ok. o algo así. El chiste es que quise leer un calendario, no me acuerdo que una lámina de qué códice, Ujú. y sí se me complicó mucho por su sistema vigesimal, pero bueno, eso es todo lo que sé de la lengua. Ok, bueno, gracias, Malinali. De hecho, tocaste temas que vamos a tocar ahora, ¿no? Digamos que, de hecho, hiciste un pre-resumen de lo que vamos a ver, que es justo un poco la afiliación, como bien dices,
pues es digamos que no tan al norte, sino más, digo, al sur, sino incluso centro de Estados Unidos, desde ahí vienen las lenguas, y efectivamente llegan pues hasta el sur de lo que era Mesoamérica, ¿no? Más que Belice, El Salvador, ¿no? Que tenemos una variante náhuatl allá que se llama pipil. Bueno, entonces sí, efectivamente tienen esta distribución y como bien decía Malinali, se discute cómo fue, ¿no? Que vinieron hasta el centro, y no solo cómo fue que vinieron, bueno, hasta el centro, hasta el sur, sino si no habría sido al revés, ¿no? Si no fue que fueron del sur hacia el norte. Hay una propuesta de eso, ahorita la vamos a ver. Y efectivamente, bueno, letras, ahí hay una cosa chistosa, ¿no? Porque en realidad letras pues tienen las mismas que nosotros, porque en realidad la ortografía es muy parecida y está basada en nuestra ortografía, ¿no? Imagínense, era un relajo la ortografía del siglo XVI, estrictamente no había una ortografía para el español, había varias, no había ni siquiera una sola forma de pronunciar el español, había varias, y con ese desconocimiento incluso de su propia ortografía, pues llegan los españoles y dicen, esta lengua tiene sonidos que medio reconozco, puedo escribirlos de esta otra forma, y otros que no reconozco, que son los que no tenían, efectivamente, más bien son fonemas, pues que encuentran maneras de graficarlos, ¿no? Entonces, en términos ortográficos, pues las letras son las mismas, usamos el alfabeto latino para representar esta lengua, con algunas adaptaciones, pero efectivamente, más bien, yo supongo que lo que Malinali quería decirnos es que tiene sonidos que no están en el español, y el español tiene sonidos que no están en el náhuatl, ¿no? Efectivamente, su dificultad quizás, por ejemplo, la tl, que nosotros la pronunciamos como tl, con mucho énfasis así en la televisión, ¿no? Nezahualcóyotl, pues bueno, eso no se pronuncia así en náhuatl, ¿no? El sonido es una cla que no tenemos nosotros en español y que hay que practicar, y que efectivamente pues vamos a practicar aquí con todo y que no vamos a hablar, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, en general eso sería lo que acaba de decir Malinali, un general panorama respecto de la familia. No sé si alguien quiera apuntar alguna otra cosa antes de que demos inicio a la exposición. David. Sí, buenos días, maestro. Buenos días. Yo creo que aquí habemos muchos compañeros que tenemos diferentes cuestiones y diferentes momentos para dirigirnos, porque por decir, a mí me interesa mucho así el náhuatl administrativo que usted bien nos está indicando. Pero aquí hay compañeros que por decir que están de antropología social, que sus campos de estudio van a ser dirigidos hacia poblaciones, pues de Veracruz, de Puebla, o sea, los náhuatl que están hablándose en la actualidad. Entonces yo pensaría que sí habría que enfatizar eso, o que usted pudiera proporcionarles, porque vi en algún momento ahí en el Facebook que esos eran sus intereses de los compañeros, que pudiera usted, no sé, un poquito, darles la oportunidad de que se expresen, porque sí, por lo que yo he escuchado y he visto, sí interesa esta materia, pero relacionados a las lenguas actuales, ¿no? Al náhuatl actual, de estas áreas, de lo que ellos se van a, van a entrevistarse, van ¿cómo se llama? Trabajar. Entonces, sí sería cuestión de que nos diera la oportunidad de presentarnos y ver cuáles son nuestras visiones o qué esperamos nosotros de la materia. Por mi parte, como le comentó, a mí me gustó la introducción, más que nada porque sí, yo quisiera estudiar el náhuatl para ver acerca de los códices Texaloyan, ya ve que están escritos en náhuatl antiguo, o por lo menos en el náhuatl administrativo. Entonces, ese es lo que yo esperaría de la clase, eso es lo que yo busco de la clase, y pues sí me da mucho gusto que nos haya dado esa facilidad de podernos comunicar con usted y ver qué es lo que podemos esperar de su clase. Ok, gracias, David. Sí, justo, a ver, algo que sí tienen que saber, ¿no? Es que yo estudio náhuatl clásico y es la variante que sé, ¿no? O sea, eh, puedo entender cosas de algunas variantes contemporáneas, no de todas, porque pues son lenguas bien distintas, ¿no? Digamos que básicamente yo sé latín, y las lenguas náhuatl actuales son pues el español, el rumano, el italiano, así de distintas son, y más o menos así tendríamos que pensarlas, ¿no? Entonces, pues sí, sabiendo latín uno puede entender cosas de lengua románica, sobre todo, pues no sé, del italiano, del español, que son mucho más conservadoras,
términos históricos, que si uno va y quiere entender lo que dice un rumano, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí, pues yo les puedo ofrecer cierto material, pues quizás cierta práctica, ¿no? Yo espero, no quería decirlo antes, pero yo espero que de hecho una compañera venga de vez en cuando y nos esté dando algún entrenamiento también sobre la variante milpalta, ¿no? Digo, es lo ideal, pero bueno, también ella tiene muchas cosas que hacer, entonces no hemos logrado ver si sí le va a dar tiempo o no, pero bueno, va a estar esa opción, yo espero, pero sí, además, bueno, yo les diría que tampoco les voy a ofrecer algo que yo no sé, ¿no? Justamente por eso no les estoy diciendo, y algo que me parece difícil, como vamos a ver gramática de todas las variables existentes ahorita del náhuatl, pues me parece falso, difícil, y bueno, he visto por ahí algunos anuncios que hacen eso, habría que tomar esos cursos para ver cómo le hacen, porque pues sí está denso, ¿no? Pero bueno, sí, además de lo que decía David, no sé si alguien tenía justo esas expectativas, como de una variante muy particular para aprender acá. Digo, les insisto, el micrófono es cuando ustedes quieran agarrar y además es el momento para sacar esas inquietudes, ¿no? ¿No? ¿Nadie más tiene algo que comentar al respecto? Buenos días. Sí, pero no veo Yo le quién quería dice. Sí. comentar, me llamo Jessica. Hola, Jessica, sí, ya vi tu nombre. Gracias. Bueno, yo estoy de intercambio de Campeche, Ujú. entonces la verdad que yo no sé nada de náhuatl porque aquí es pura área maya. Entonces mi compañera Ninive y yo estamos en la misma situación, porque aquí es puro maya y lo que sabemos de alguna lengua indígena es poquito, la verdad, porque no lo hemos llevado, porque aquí la lengua originaria que se está llevando es maya. Sí, no, bueno, no, pues justo la idea también es que, de hecho, o sea, como que estamos asumiendo en general que ninguno de ustedes tendría por qué saber náhuatl clásico, ¿no? Y entonces, pues justamente, ni en general, aunque tengan un panorama, porque pues están en una carrera de antropología, van a tener obviamente un panorama general de, pues, del náhuatl y en general de las lenguas indígenas, pues la idea es que pues justo vamos a empezar desde cero, ¿no? Eso sí tenganlo todos por seguro, por eso se llama náhuatl, ¿no? Porque vamos a asumir que todos vamos desde el principio a aprender primero cómo pronunciar las cosas y poco a poco ir construyendo oraciones, ¿no? Entonces, si no saben nada de náhuatl, de eso no se preocupen, justo la idea es que aquí vamos a aprender, ¿no? Eso sí se los puedo dar por sentado. Pero bueno, ¿alguna otra duda o comentario? O si no, ya vamos con la exposición. Bueno, entonces, pues justo, ¿no? Como les decía, el náhuatl pertenece a una familia que ha recibido diferentes nombres. Usualmente se le conoce como yuto azteca, pero claro que aquí hay un problema que es importante, ¿no? Los aztecas, que ni siquiera eran los mexicas, ¿no? Los aztecas eran los habitantes de Aztlán, pues son un grupo étnico y no el nombre de perdón, son un grupo muy particular, no es el nombre de todo el grupo, ¿no? Y entonces cuando nombramos familias lingüísticas, lo que nos interesa es dar el nombre de la familia más norteña y de la familia más sureña, o bien de la más oriente y la que está más en occidente, según cómo esté distribuida este grupo que asumimos está relacionado en términos genéticos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues los aztecas ni son el grupo más sureño, pensando que ni siquiera sabemos dónde está Aztlán o dónde estuvo Aztlán, ni es exactamente el nombre de toda la variedad lingüística que se habla más al sur, ¿no? Entonces, justo ya desde ahí, pues, uno tendría que decir que el nombre más adecuado, más que yuto azteca, es yutonáhuatl, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente son los nahuas, no los aztecas, los que están más al sur. ¿Cuál es el grupo más al sur de los nahuablantes? Pues justo el pipil que se habla en El Salvador, ¿no? Podemos discutir un poco si es una lengua distinta del náhuatl o si es una variante del náhuatl, pero en general esa es la variante más al sur, ¿no? Entonces desde ahí, pues es mucho mejor este nombre yutonáhuatl, y bueno, en español esto va con Y, pero en inglés pueden encontrarlo nada más con la I, ¿no? Entonces, yutoaste, que es generalmente como lo van a encontrar en la literatura, en la bibliografía especializada. Entonces, bueno, ¿desde dónde a dónde abarca esta familia? Ya lo había dicho Malinali hace rato, ¿no? Pues justo desde les digo, casi centro, incluso norte de California y de la costa del Pacífico en Estados Unidos,
una parte del centro de Estados Unidos, como pueden ver, toda esta zona que se corre desde California hacia Nuevo México y Texas, y luego vamos a encontrar un corredor muy importante por la costa justo del Pacífico en México, que es toda esta zona, ¿no? Que baja hasta donde están las comunidades coras y huicholes, y bueno, luego justo el náhuatl va a tener una distribución hacia el Golfo, ¿no? Es la única lengua de esta parte de las lenguas yutonaguas que cruza el océano hacia el Golfo de México y luego todavía corre un rato por el Golfo de México y baja hacia Centroamérica, ¿no? Actualmente, obviamente, esta distribución ya no es exactamente continua, pero podemos encontrar grupos y pequeñas islas de habla náhuatl en esta zona, ¿no? Bueno, de Tabasco hacia abajo, en realidad solo vamos a volver a encontrar el pipil, y de Tabasco hacia el norte, pues vamos a ir encontrando pequeños espacios geográficos en donde hay comunidades que hablan una lengua que proviene del náhuatl, ¿no? Porque en realidad justo habría que pensar que el náhuatl, más que ahora, y algo que estaba insistiendo, es un grupo de lenguas más que una lengua específica, ¿no? Entonces tenemos un montón de lenguas náhuatl y desde ahí es justo que sean un montón, pues esas son un montón que tienen 1.000.000 de hablantes, ¿no? Es además una de las familias, ¿no? Que tienen en términos de distribución geográfica, una de las familias más amplias del continente, ¿no? Probablemente equiparable con el quechumara, el aymara y el quechua, que tienen también una amplia distribución pues desde Colombia hasta Chile, y pues quizás con la arahuaca, ¿no? Que también tiene un montón de distribución por la selva, propiamente, y por el mar, ¿no? Por el Caribe. Bueno, justamente esta es una de las familias más grandes del continente, decía, y más o menos, ¿no? Calculamos que tiene unos 5.000 años de antigüedad, ¿no? Para que se hagan una idea, cuando decimos que tiene 5.000 años de antigüedad, significa que es tan vieja como el protoindoeuropeo, ¿no? El protoindoeuropeo es la familia lingüística o la lengua de la cual proviene el español y que justo se debió haber hablado hace unos 5.000 años ahí por el Cáucaso, ¿no? En el Mar Negro y esa zona en Europa. Pues bueno, justo es más o menos la misma antigüedad la de las familias yutonaguas, y pues justo eso también puede explicarnos su diversidad, ¿no? O sea, así como el protoindoeuropeo ahora está súper diversificado en las lenguas europeas, pues justo ahora podemos entender qué diversidad va a tener una familia como la yutonagua, ¿no? Que en realidad vamos a encontrar un montón de diferentes características dentro de esta lengua, o dentro de estas variedades de lengua. ¿Qué más? Bueno, ¿qué es una familia lingüística antes de proseguir, no? Una familia lingüística, asumimos, son lenguas que provienen de una misma lengua, de un mismo origen, ¿no? Es decir, que en algún punto todas estas lenguas eran en realidad lo que llamamos en términos teóricos el protoyutonagua, y que del protoyutonagua se tendría que haber dispersado las comunidades que hablaban esta lengua, y conforme se iban dispersando, pues hubo cambio lingüístico, ¿no? El cambio lingüístico, que las lenguas cambien, es algo natural, es algo que tenemos que esperar. Más bien la pregunta es, ¿por qué no tendrían que cambiar? Y en dado caso, la otra cosa es que, bueno, pues cambian, y entonces a partir del cambio podemos ir agrupándolas y viendo las diferencias que comparten, y entonces decir, hay ramas, y estas ramas pues se corresponderán y tendrán una particularidad en contraposición con esta otra que sería otra rama, ¿no? Y entonces, en términos de lingüística histórica, lo que nos interesa es poder agrupar cómo fue que se fueron cambiando estas lenguas y qué cosas tienen en común unas que no comparten con otras, ¿no? Y a partir de ahí establecemos ramas de la familia lingüística y bueno, además, ¿no? Para el cálculo de estos 5.000 años, pues se utilizan métodos como la lexicoestadística, que es un método para calcular justo los años de separación de una lengua respecto de otra, ¿no? No sé, espero que eso lo hayan visto en estas materias de lingüística que han llevado. Bueno, hay más o menos 3 teorías generales de dónde fue que se hablaba este grupo protoyutonagua, y a partir de ahí, desde dónde se empezó a dispersar las diferentes comunidades hablantes de yutonagua, ¿no? Es decir, los hablantes, no sé, de Hopi, de náhuatl, de huichol, etcétera, ¿no? De rarámuri, etcétera. Una, vamos a llamarla la norteña extrema. Esta, pues ya desde Swadesh la habían defendido. Maurice Swadesh, ustedes saben, es básicamente uno de los fundadores de la lingüística mexicana, ¿no? Fue un exiliado norteamericano acá en México y, bueno, dio clases en la ENA. De hecho, él es el que inventó el método léxico-estadístico. Bueno, pues él decía que estábamos, el origen de las lenguas yutonaguas, lo más al norte de este mapa que veían acá, ¿no? Y dejen regreso al mapa que veían antes.
Ahí está, ¿no? O sea, la zona justo aquí en el norte, en la costa del Pacífico, ese sería el origen de los grupos yutonaguas, y esta zona en realidad es conocida como la Gran Cuenca, ¿no? La Gran Cuenca era un grupo de lagos en Estados Unidos, de lagos interiores, que por ahí hace más o menos 7,000 años empezó a secarse. Entonces, justamente en un punto era pues un lugar donde había una riqueza biológica muy importante, entonces era un centro de atracción de comunidades humanas, y ahí se habrían desarrollado los primeros grupos de habla yutonagua. En el momento, justo hace 7,000 años, que empieza a secarse la cuenca, pues empieza a haber, digamos, falta de alimento, y entonces los grupos empiezan a migrar, ¿no? Y empiezan a migrar justo hacia el sur en busca de una zona donde pueda haber más recursos alimenticios, y bueno, habrá algunos grupos de esta migración de los yutonaguas que van a llegar hasta Mesoamérica, ¿no? Es decir, una zona que es mucho más rica en términos justo también de recursos, ¿no? Porque lo que tenemos, bueno, son zonas que si bien no eran tan secas como ahora, pues sí son pequeños oasis, ¿no? Como dice esta distribución esta idea de Oasis América, cualquier cosa que eso sea, pues sí, justamente teníamos pequeños grupos donde había más alimentos que en otros, ¿no? Y entonces van siguiendo estos grupos, habrá algunos que lleguen hasta el sur, ¿no? Y entonces esto podría explicar el asentamiento de los grupos yutonaguas desde justo Oregón y el sur de el norte de California hasta pues donde están actualmente. Otra, ¿no? Sería esta propuesta del noreste de México, es decir, ahí entre Sonora, el sur de California, que ahí haya sido el lugar donde se haya hablado originalmente la familia yutonagua, y que haya habido una intromisión de grupos yumanos, ¿no? Los grupos yumanos son los hablantes, por ejemplo, de lenguas como el kumiai y el paipai. Hay más lenguas yumanas en Estados Unidos que actualmente en México, pero bueno, antes toda esta zona norte de México había muchos hablantes de estas lenguas, ¿no? Entonces, otra propuesta es que hayan llegado hablantes de estas lenguas y hayan hecho que los hablantes de yutonagua se hayan separado, y entonces eso haya provocado también la presión demográfica, que poco a poco algunos fueran moviéndose hacia el sur y otros se fueran yendo hacia el norte, ¿no? Y entonces que justamente esto podría explicar la forma que tienen actualmente las lenguas, que justamente están en una zona en California en contacto con estas lenguas yumanas, ¿no? Entonces, esta sería una tercera propuesta una segunda propuesta de cuál es el origen de las lenguas yutonaguas, ¿no? Y finalmente, Jane Hill, que es una de las mejores, bueno, era porque por desgracia ya falleció, de las mejores yutonaguistas que hay en la historia pues de la historia de las lenguas yutonaguas, proponía justo todo lo contrario, ¿no? Esto fue una hipótesis un poco, ¿cómo decirlo? Pues como que ha sido bastante difícil de procesar, pero hay que tomársela en serio en la medida en que ella es una de las personas que más conocía las lenguas, ¿no? Entonces, no puede estar hablando, o no puede haber hablado nada más al calor de la situación. Justo lo que ella proponía, a través de una serie de préstamos que observa en las lenguas yutonaguas, que probablemente tengan origen otopame, es decir, que vengan del grupo de hablas otomís, o de esta rama de las lenguas otomangues, pues justo observa que hay préstamos o posibles préstamos para hablar de plantas. Y entonces justamente son plantas que se dan en Mesoamérica, o que podría ser originalmente la planta que se daba en Mesoamérica, y entonces a partir de ahí, de estos préstamos, propone que en realidad el origen de los grupos yutonaguas es aquí, en esta zona, bueno, quizás más hacia el norte, hacia Querétaro, la frontera norte de Mesoamérica, y que a partir de ahí, justo por la presión demográfica y la atracción de grupos, que era la región, porque era una región mucho más, otra vez, rica en términos de recursos que el área circundante, pues justamente va a traer a grupos de hablantes de otras lenguas, y eso ejercería una presión para hacer que los grupos yutonaguas migraran hacia el sur, ¿no? Insisto, esta es quizás, de todas las propuestas que hay del origen de los grupos yutonaguas, pues la más difícil de digerir. Yo insisto que, pues bueno, Jane Hill hay que tomársela en serio, hay que volver a releer los datos que ella propone, pero pues lo que está generalmente aceptado más bien es lo inverso, es decir, que vienen los grupos del norte hacia el sur, ¿no? Y entonces aquí también, y por otras razones lingüísticas, vamos a asumir por ahora que el náhuatl, pues si bien, independientemente de dónde se originaron los grupos yutonaguas, el náhuatl sí es una lengua que viene del norte y que se introduce en Mesoamérica, ¿no? Y justamente ahorita vamos a ver un poquito de por qué sabemos que eso fue así, por lo menos respecto del náhuatl, y no al inverso, ¿no?
Pero bueno, estas serían las 3 propuestas de origen de esta familia. Y bueno, un rápido esbozo, ¿no? Porque tendríamos que detenernos demasiado si quisiéramos verlo puntualmente, de cómo se organiza esta familia lingüística. Hasta aquí, antes, ¿alguna duda, algún comentario? Ok. Insisto, ¿no? Cuando tengan dudas, de verdad, ni siquiera pongan la manita, agarren el micrófono, prendan su micrófono y hablen, ¿no? Bueno, entonces vamos a dividir la familia en 2 grandes grupos, que en realidad coinciden más o menos con la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, las lenguas que se hablan en Estados Unidos las vamos a llamar Yutonagua norteño, y las lenguas que se hablan en México van a pertenecer al Yutonagua sureño, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra primera gran distribución de las familias. Y entonces, la más norteña de todas las ramas de la familia Yutonagua y de su rama norteña es el númico, que como pueden ver, tiene una distribución bastante grande desde justo el norte de California hacia el centro de Estados Unidos e incluso hacia el sur de California, ¿no? El númico, a su vez, pues va a estar dividido en 3 grandes ramas. Recuerden, ¿no? Estas ramas se establecen los lingüistas a través de ver qué elementos comparten las lenguas y qué elementos no comparten respecto de otras, ¿no? ¿Qué es lo que pueden compartir? Un montón de cosas. Generalmente estas divisiones se hacen o bien por léxico, es decir, por las palabras que son igualitas, o bien por procesos fonológicos compartidos, ¿no? Lo segundo es más serio que lo primero, y justamente esta rama o esta organización de las lenguas yutonaguas está pensada sobre todo en este segundo criterio, y bueno, hay que decirlo, esta es la división que hace Joe Campbell, ¿no? Entonces, bueno, también él es una persona que sabe mucho de las lenguas en general, de las lenguas americanas, entonces podemos hacerle caso que no es una organización nomás a lo loco, ¿no? Entonces, bueno, pensando que es una organización, ya no lo voy a volver a decir, pero en realidad todo lo que voy a presentar está basado en Campbell, ¿no? Entonces, bueno, les decía, tenemos la primera rama del Yutonagua norteño, que es el númico. Entonces, esta a su vez se divide en 3 grupos, occidental, central y sureño, y justamente en el grupo sureño es donde está la otra lengua que le da nombre a nuestra familia, ¿no? El yute, que es justamente la parte de donde viene el oyuto de Yutonagua, ¿no? Entonces, esa es en realidad la variante sureña del númico. Vamos a tener otras lenguas como el payute, el monache o mono, el shoshone, el comanche, y el payute lo puse 2 veces, perdón, el payute va acá abajo. Y bueno, estas en realidad son lenguas casi todas que tienen muy pocos hablantes, ¿no? En general las ramas en Estados Unidos ya tienen menos de 10,000 hablantes todas, y pues bueno, son justo lenguas que si están interesados en algún momento en acercarse a su estudio, sobre todo, pues no sé, la Universidad de Texas o la Universidad de California, tienen muchos lingüistas dedicados a estas comunidades y a estudiar estas lenguas, ¿no? La segunda rama que pertenece al Yutonagua norteño era el Tubal-Tulabal. Como pueden ver, le puse un símbolo de más, eso en realidad significa una cruz, nada más que no encontré el signo para una cruz, significa que ya está extinta, ¿no? Entonces, el último hablante de Tubal-Tulabal falleció en 2008, entonces esta lengua ya no se habla, pero podemos saber en términos históricos que correspondía por lo menos a 3 diferentes variedades, ¿no? Teníamos el Bacalanchí, el Paquepul y el Palegaguán, y bueno, sabemos en términos históricos que en realidad pues era toda una misma lengua, y había un continuo dialectal entre estas 3 variedades justo en esta zona de California, ¿no? Como pueden ver, justo vamos bajando por la costa del Pacífico, perdón, y entonces ahora estamos en esta parte de California, en donde debió haberse hablado esta lengua, el Tubal-Tulabal, insisto, ya está extinta. Vamos a ver, por desgracia, que un montón de lenguas de la familia sabemos que existieron, pero pues ya están extintas. Otra rama del Yutonagua norteño es el táquico. Como pueden ver, justo aquí ya bajamos todavía más de California, ya estamos casi en la frontera con México. De hecho, estas lenguas, de hecho, tienen nombres en español, porque justo, bueno, estas eran zonas de misiones españolas, ¿no? Entonces, los primeros contactos con los hablantes de estas lenguas también fueron por parte de españoles, y bueno, actualmente pues son territorio de Estados Unidos, ¿no? Tenemos 3 variedades, 3 ramas distintas de táquico. El serrano, que ya está extinta completamente, existía el Quitanemuc, que se extinguió en 1940, y el serrano, propiamente dicho, que se extinguió en 2002, ¿no? Entonces, la rama serrana del táquico, ya no hay hablantes actualmente. Tenemos el cahuila cupeño. El cahuila está extinto desde el siglo XIX, y el cupeño está extinto desde 1987, ¿no? Este no tiene tanto tiempo, pero pues ya, también, por desgracia, no hay
hablantes actualmente de esta lengua, y tenemos además el luiseño juañeño, que tiene 5 hablantes, y el gabrieliño fernandeño, que también se llamaba Tongba, que ya está extinto, ¿no? Entonces, estas lenguas tienen esta forma tan extraña de llamarse eño, justo porque es el nombre de la misión religiosa en donde se hablaban, ¿no? Entonces teníamos un San Luis, la lengua que se hablaba en San Luis era luiseño. Teníamos un San Fernando, pues justo la lengua que se hablaba en San Fernando, en una misión jesuita, pues era el fernandeño, ¿no? De ahí que tengan este nombre, y desgraciadamente, pues, justo este proceso de reducción fue lo primero que atentó contra estas lenguas, y bueno, también las dinámicas del multilingüismo en Estados Unidos, pues son inexistentes casi, y entonces, pues, y eran más inexistentes hace unos años, y entonces, pues eso también fomentó la pérdida de estas lenguas. Y finalmente, ¿no? Probablemente la más famosa de las lenguas norteñas de Yutonagua es el Hopi, ¿no? Esta es la única que no se habla cerca de la costa del Pacífico. De hecho, como pueden ver, se habla en el centro, ¿no? Esto son la frontera entre Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Y bueno, ya ven que además en Estados Unidos les gustan que los estados sean cuadrados de tal manera que justo pasan estas cosas, que si hay fronteras de 4 compartidos, pues justo donde se comparte la frontera entre estos 4, ahí se habla el Hopi, ¿no? Y de hecho, bueno, no lo dije en su momento, pero la máscara que estaba al principio de la exposición es una máscara Hopi, también así como acaba de pasar con Patrimonio Mexicano, pues de un grupo de máscaras que vendieron en una subasta hace unos años, ¿no? Entonces también, pues eso hay que decirlo. Y bueno, el Hopi, pues es llamado Hopi-Lavalle en Hopi, y como pueden ver, entre los Estados Unidos, esta es la lengua yutonagua que tiene más hablantes, 6.500, ¿no? Y entonces, bueno, están también reunidos en una reservación, en donde también ya tienen contacto con grupos hablantes de otras lenguas, ¿no? Justamente esta zona del centro de Estados Unidos ya son lenguas que no son yutonaguas, sino que pertenecen a otras familias. Y justo el Hopi, pues está en una reservación donde comparte con hablantes de estas otras lenguas, ¿no? Y esos serían los grupos norteños. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces podemos pasar justo a las lenguas habladas en México, que serían el grupo sureño, y bueno, aquí ya tenemos datos además del INEGI, ¿no? Entonces ya vamos a tener, son los datos de 2010, número de hablantes que había hace unos 10 años, ¿no? Entonces, el primer rama del Yutonagua sureño es la tepimana. Esta a su vez se divide en 2 ramas, en el pima y en el tepehuano, y bueno, justo el pima, o también su nombre es Odam, tiene 9.750 hablantes, y como pueden ver se habla en una zona en la frontera de Chihuahua, y tenemos el llamado Pima Bajo o Nebome, que para este no había datos, ¿no? No sé cuántos hablantes haya, pero también justo es en esta zona en donde se hablan estas lenguas. Y tenemos esta otra rama, el tepehuano, que tiene en realidad es un continuo dialectal que se ha distinguido entre tepehuano del norte, del sur y el tepecano. El tepecano está extinto desde hace más de 100 años, y entonces, bueno, el tepehuano del norte tiene actualmente 8.000 hablantes, el tepehuano del sur tiene actualmente 10.000, y bueno, más o menos, dado que la distribución es continua para el tepehuano, más o menos son en realidad, ¿no? Un continuo de lenguas que va modificándose, y los extremos pues van a ser distintos, y esos son los que reciben el nombre de norte y de sur, ¿no? Entonces, bueno, estas lenguas, insisto, se hablan en Chihuahua junto con lenguas de esta otra rama del Yutonagua, que son la rama taracaíta, ¿no? Al taracaíta va a pertenecer la rama llamada Tarahumara Guarijío y la rama llamada Caíta, ¿no? El Tarahumara Guarijío se divide a su vez en Rarámuri, que es lo que se conoce en general como Tarahumara, que tiene un montón de hablantes, 85.000, todos distribuidos actualmente en la sierra, obviamente por un proceso de expulsión de sus tierras, y el Guarijío, que es una lengua pues mucho más en peligro, que tiene solo 2.800 hablantes, ¿no? Como pueden ver, justo esa es la frontera de Chihuahua, y esta es la zona de pues donde está Krill y todos estos lugares, donde está la ENA Norte, de hecho, ¿no? Bueno, o lo que era antes la ENA Norte, y justamente es ahí donde están la mayor cantidad de hablantes de rarámuri, ¿no? Por otro lado, tenemos esta otra rama caíta, que es probablemente la más conservadora de toda la familia Yutonagua, ¿no? Es decir, este es a veces nos ayuda, junto con el Shoshone y otras lenguas, a reconstruir cómo tendría que haber sido el proto-Yutonagua, ¿no? Porque en esta no hay tantos cambios a veces, y bueno, justamente, pues, en realidad el yaqui y el mayo
un lingüista podría decir que son más o menos la misma lengua. En términos étnicos hay reconocimientos distintos para los yaquis y para los mayos, y por eso también separamos las lenguas, ¿no? Entonces, en realidad, pues aquí hay un continuo dialectal seguramente, en donde en un extremo estará el yaqui, que se llama Yoeme en su lengua, y tiene unos 20,000 hablantes, y en mayo, Yorem, que tiene unos 42,000, ¿no? Y entonces esa está la distribución en la costa ya de Sonora, ¿no? Y entonces esto sería la rama taracaíta del Yutonagua sureño. Luego tenemos el ópata, que es una rama que ya está completamente extinta, contaba con el ópata, en 1930 murió el último hablante de esta lengua, y el eudebe, que murió aproximadamente en 1940, el último hablante, y entonces de estas ya no hay hablantes actualmente, pero hay gramáticas, ¿no? Todavía se lograron hacer algunas gramáticas para por lo menos tener idea de cómo eran estas lenguas. Creo que no hay grabaciones, ¿no? Eso sí es una lástima. Y finalmente tenemos pues ya la rama a la que pertenece el náhuatl, ¿no? Justamente es llamada corachol aztecano, aquí le falta una L, disculpen, que a su vez se divide en corachol y en aztecano, ¿no? Entonces, por un lado van a estar el cora o nayeri o nayerite, que tiene 20,100 hablantes, como pueden ver es una lengua también mucho más viva, y el huichol o huixárica, que tiene 44,800 hablantes, insisto, según censo de 2010, ¿no? Y estas lenguas, pues bueno, están distribuidas en la zona de Nayarit y hacia el centro, hacia el desierto, ¿no? Entonces, bueno, justamente estas serían las lenguas más sureñas de la rama, contando a la que llamamos aztecana, que a la vez vamos a dividir por lo menos en tres ramas, pero hay discusiones, ¿no? Por un lado, pues están las lenguas nahuas, que vamos a estudiar justo, una lengua que pertenece a este grupo. Por otro lado, hay quien considera el pipil como una lengua distinta o un grupo distinto, y el pochuteco, que es una lengua que se extinguió cerca de 1910, se llama pochuteco, justo por Pochutla, ahí donde agarraron a Gatell en vacaciones, pues ahí se habló esta lengua que llamamos pochuteco, y que Boas, ¿no?, el antropólogo, registró en un diario de campo a principios de siglo, y en realidad esos son los únicos datos que tenemos respecto de esta lengua, ¿no? Esta rama de Yutonagua es la más distinta del resto de la familia, porque es la que está más cerca de Mesoamérica. Y entonces ustedes, yo espero que hayan leído o hayan escuchado esta idea respecto de que Mesoamérica es un área lingüística. No sé si alguien ha escuchado esto. Y tiene idea de que es una cosa como área lingüística. ¿No? Bueno, entonces, si lo han escuchado, lo repetiré, si no, pues acaba la información, ¿no? Justo un área lingüística es un espacio geográfico en donde la convivencia de lenguas hace que todas terminen pareciéndose, ¿no? En realidad, podríamos pensar en el cambio lingüístico en dos grandes términos. Por un lado, vamos a tener este esquema de cambio, el método arbóreo, en donde podemos establecer, ¿no?, que hay una lengua viejita, madre de todas las lenguas, y a partir de ahí se van separando, ¿no? Bueno, además, claro, hay una metáfora constante con la idea de que la lengua es un ente biológico que tiene un antecedente, ¿no?, que llamamos lengua madre, y una serie de descendientes, lenguas hijas, ¿no? Entonces, bueno, ese esquema de árbol es una manera de entender el cambio lingüístico. Otra manera es este otro modelo que llamamos área lingüística, ¿no? El área lingüística entonces lo que hace es que las lenguas vayan cambiando, pero en vez de separarse y de distinguirse, empiezan a aparentar una similitud entre lenguas que en realidad tienen orígenes genéticos distintos, es decir, pertenecen a familias distintas. Y Mesoamérica, digo, podemos discutir, ¿no?, además el término Mesoamérica, qué tan pertinente es, etcétera, pero parece ser, lo que sí, es que las lenguas que estaban en lo que llamamos área cultural mesoamericana, todas se parecen entre sí, comparten rasgos semánticos, comparten rasgos gramaticales, comparten, no sé, cosas como el sistema de cuenta vigesimal, etcétera, ¿no? Y justamente las lenguas yutonaguas no eran lenguas mesoamericanas, porque como pueden ver, pues, y si asumimos que vienen del norte hacia el sur, pues están muy lejos en realidad de Mesoamérica, ¿no? Y conforme más al norte vamos, las lenguas de esta zona se parecen mucho menos a las lenguas que están aquí en el centro de México, ¿no? Entonces, justamente lo que pasa
es que estas lenguas que van bajando del norte hacia el sur, pues empiezan a entrar en contacto con hablantes de, por ejemplo, no sé, Tenec, de Totonaco, de Otomí, etcétera. Y entonces en estos contactos y en esta idea de que además las comunidades en Mesoamérica, más que monolingües, eran plurilingües, pues los hablantes de estas lenguas empiezan a hacer que sus lenguas se parezcan mucho más a estas otras mesoamericanas, ¿no? Y entonces justamente estas tres, ¿no? El cora, el huichol y el náhuatl, son las únicas lenguas del grupo que están en el área y que tienen rasgos mesoamericanos. El náhuatl, que es la que más penetró en la zona, es la que tiene más rasgos mesoamericanos entre todas las lenguas yutonaguas, ¿no? Entonces, justamente, esta es la razón por la que sabemos que el náhuatl tendría que haber venido del norte, independientemente de dónde asumamos que es el origen de los grupos yutonaguas, ¿no? ¿Por qué? Porque fue penetrando a la zona y fue adquiriendo características de estos grupos, ¿no? De hecho, una descripción lingüística adecuada, según mi juicio, habría que pensar qué características del náhuatl en el siglo XVI son todavía, digamos, parte de su familia lingüística, es decir, son características norteñas, y qué cosas son justamente procesos de cambio que está pasando en la lengua como consecuencia de su introducción en el área mesoamericana. Justo vamos a ver, o podríamos ver, no estoy seguro de que eso lo vayamos a ver, pero si avanzamos rápido, si es algo en lo que podemos profundizar, qué características justo de la lengua, pues todavía están cambiando en el momento en que llegan los españoles y empiezan a graficarla, ¿no? Y entonces se puede ver, según cierto comportamiento sintáctico, algunos de estos cambios, ¿no? O al menos a mi juicio es posible verlos. Entonces, bueno, justamente, insisto, por eso sabemos que el náhuatl pues tendría que haber venido del norte, ¿no? Fue cambiando sus características lingüísticas hasta convertirse en una lengua mesoamericana, así digamos como por derecho propio, ¿ya? ¿No? Entonces justo son estas tres las lenguas que tienen estas características. No sé, ¿esto queda claro? ¿Hay alguna duda con eso? Bueno, entonces, ese sería, ¿no? Ya llegamos al punto de la familia Yutonagua que nos interesa, que es justo cuál es la posición del náhuatl en todo este mar de lenguas, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer ahora un pequeño repaso de, en términos históricos, cómo están organizadas, además, las diferentes lenguas que han sido llamadas nahuas, ¿no? Porque claramente una cosa es decir, hasta ahí llega la distribución de las familias yutonaguas, pero pues también, ¿no? Les decía, las lenguas por definición son variables, y entonces también el náhuatl, esta cosa que llamamos náhuatl, que en realidad, insisto, son varias lenguas, pues también ha ido variando a lo largo del tiempo, y claro que ha habido lingüistas que se han metido a estudiar cómo podría ser la lengua anterior y cómo se organiza a partir de esa lengua o protonahua las características de la distribución actual de las lenguas náhuatl, ¿no? Entonces, ¿qué podemos saber? Bueno, podemos proponer con claridad, esto es siguiendo a una Sanger junto con Karen Dakin, son las personas que a mi gusto más saben de historia del náhuatl, entonces son personas que hay que leer y seguir, ¿no? Para poder entender esta historicidad de la lengua. Pero bueno, justo siguiendo una Sanger de un artículo del 88, que es un artículo fundamental para entender el náhuatl y la historia del náhuatl, pues podemos proponer que existe esta lengua, el pochuteco, que se separó por ahí del 500 después de Cristo del grupo náhuatl general, ¿no? Entonces el pochuteco, cualquiera que haya sido su distribución a lo largo del tiempo, pues justo en el siglo XX estaba asentado pues en la costa de Oaxaca, y efectivamente, pues ahí llega Boas y llega con su diario de campo, imagínense, ¿no? Así con su lápiz, y ni siquiera una grabadora, sino con un oído bien entrenado, y empieza a sacar una lista de palabras y de frases, ¿no? Las graba, bueno, las escribe con un lápiz, y pues ya ese diario de campo se va al archivo, y bueno, afortunadamente ahora está digitalizado, y están esos datos ahí, pero pues son datos que hay que procesar, ¿no? ¿Por qué? Porque no están fonologizados, es decir, no hay una transcripción fonológica clara de lo que está puesto ahí, entonces hay que interpretarlos, y bueno, justamente, pues lo que sí nos da esta lengua y los pocos datos que obtuvo Boas en su momento, es que pues alguna idea tenemos de cuál eran las características de esta lengua llamada pochuteco, ¿no? Otra vez, pues recibe su nombre de este lugar Pochutla, que si ustedes no conocen por lo de Gatell, pues espero que sí, porque hayan ido a Zipolite, ¿no? Que también hay que pasar por ahí. Entonces, ahí, justo en ese lugar, ahí se hablaba náhuatl hace unos 100 años, ¿no? Desgraciadamente,
bueno, o una lengua náhuatl. Desgraciadamente, pues está extinta desde hace mucho tiempo. Entonces, mientras que por un lado tenemos el pochuteco como un grupo aparte, aunque está a discusión si en realidad no es una lengua náhuatl más, bueno, además de esta separación, pues tenemos lo que podríamos llamar náhuatl en general, ¿no? Que a su vez podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los grupos que llamamos orientales, o náhuatl oriental, y por otro, los grupos que llamamos central occidental. ¿No? Esto significa que tenemos una primera separación por ahí del 800 o 500 después de Cristo, ¿no? En realidad es difícil luego establecer el punto exacto en que debió haber ocurrido esto, pero un grupo se separó del lugar donde sea que se hayan originado los nahuas y la hipótesis, ahorita vamos a ver, es que vinieron al centro de México y tenían características lingüísticas muy particulares, ¿no? En algún punto también, por procesos históricos, tienen que irse hacia la costa del Golfo de México, ¿no? Y entonces actualmente las hablas orientales del náhuatl, pues justo están ubicadas en un corredor desde el Golfo de la Huasteca hasta el Pipil en El Salvador, ¿no? Y justo vamos a reconocer, pues primero dos grandes divisiones dialectales, esta que llamamos pipilismo, istmo es obviamente por el istmo de Tehuantepec, ¿no? En Tabasco y esa zona también hubo grupos de habla náhuatl, y el otro es el de la Sierra de Puebla Huasteca, ¿no? Justamente, la Huasteca en realidad es su propia área lingüística, ¿no? Es justo Marinali que decía ahora de Papantla, y más bien hacia Cuetzalan, esa zona, pues es zona de un alto contacto entre náhuatl y totonaco, y más hacia el norte de náhuatl y tenec, ¿no? Entonces, esto tiene como su propia diversidad lingüística increíblemente particular, y además tenemos la Sierra de Puebla, que es una zona que comparte rasgos de muchas zonas en realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso sería las hablas orientales. La división original dialectal decía que estas tenían tas en lugar de tlas, ¿no? Entonces, en lugar de náhuatl, es náhuatl. Pero no solo las hablas orientales tienen eso, entonces no es nuestro mejor rasgo el dialectal, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos las hablas centrales occidentales. En la central está esta cosa que llamamos náhuatl clásico, que hay que poner en duda qué es lo que llamamos clásico, ¿no? El término clásico, otra vez, pues en realidad proviene de la denominación de lenguas como el griego clásico, el latín clásico, pero claro, el latín clásico es el habla es la escritura de Cicerón, ¿no? En dado caso, si vamos a hacer esa comparación, pues el náhuatl clásico es la escritura del Códice Florentino, ¿no? Es decir, de la historia general de las cosas de la Nueva España. Pero pues no es el único texto que esté escrito en la colonia, entonces quizás haya mejores denominaciones. A mí me gusta mucho más náhuatl colonial, ¿no? Pero bueno, también son cosas que hay que discutir. Entonces, bueno, esa lengua pertenece al habla central, y entonces en realidad la que vamos a aprender, por lo tanto, es una variante central del náhuatl, ¿no? Por eso, con náhuatl clásico, no es tan difícil entender la variante, por ejemplo, de Milpalta, que tiene características centrales, ¿no? Algunas hablas también en Morelos tienen características centrales, entonces se pueden entender aprendiendo esta lengua. También cierta parte de Tlaxcala se puede entender aprendiendo esta lengua. ¿Por qué? Porque justamente vienen de un mismo grupo dialectal, ¿no? Por otro lado, tenemos el llamado grupo occidental, que es el que se habla en la costa del Pacífico, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener el mexicanero, que es una lengua que ya tiene muy pocos hablantes, y de este es muy famosa porque Preuss, un antropólogo alemán, fue a Durango, se habla en Durango y en Nayarit la lengua, y grabó algunos cuentos, ¿no? Y entonces incluso están publicados, es un gran corpus para el estudio del mexicanero. Y bueno, y además tenemos las hablas de náhuatl de Michoacán y de Jalisco, ¿no? Entonces estas serían las otras hablas occidentales. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ninguna. Bueno, entonces nada más para que vean en un mapa cómo están organizadas estas variedades. Estas que están en azul Perdón, son yo las tengo una variedades duda. centrales, ¿no? Entonces las variedades centrales son justamente el clásico, ¿no? Como pueden ver, Morelos, ¿no? Una parte de Puebla, Tlaxcala y una parte de Guerrero. Aunque claramente más hacia el sur, la zona de Guerrero, la variedad de náhuatl es un poco distinta a la de acá, a la del centro. Mauro. Entonces justamente, perdón, ¿sí? Perdón, yo tengo una duda. Sí. Sobre el náhuatl de Michoacán, como hay como una delimitación entre qué partes de Michoacán se habla purépecha y en qué partes se habla náhuatl. En general, el purépecha se habla más hacia el centro, ¿no? Hacia por Ok. acá. ¿Desde va el cursor? Perdón. Ujú, sí. Ah, bueno, justo, la zona de habla pure está por aquí, en el más o menos centro de Michoacán.
Y justo como pueden ver, el náhuatl se habla mucho más hacia la costa, ¿no? En realidad, habría que pensar porque una Sanger ahora dice que en realidad estas variedades no existen, ¿no? Que son hablantes que aprendieron de otra lengua que aprendieron náhuatl. Pero bueno, esa es como su última lectura de los datos. Antes de eso sí podríamos pensar que había una especie de corredor lingüístico que iba desde esta zona de Nayarit y que bajaba por Jalisco hacia Colima y hacia Michoacán, y que justamente todo esto era una zona de habla náhuatl en la costa, ¿no? Actualmente pues ya ese corredor pues está roto por la penetración del español, y por otro lado pues justo el habla pure y las lenguas otomangues, otopames que se hablan en esta zona, pues más bien son hacia el centro del estado, y justo van bajando hacia el centro de México, ¿no? Entonces esa sería la distinción geográfica. No sé si sí queda claro. Sofía, ¿sí sientes que que tu pregunta se resolvió? Bueno, esperemos que sí. Pero bueno, entonces justo habría que hacer esa distinción, ¿no? Tenemos entonces, regreso ahora, tenemos la zona del centro, que es esta que está en azul. Tenemos esta que está en morada, sería la Huasteca, que aquí necesitamos, este es un mapa ay, no recuerdo de dónde de Etnolog. Este es el mapa de Etnolog, ¿no? Entonces aquí lo que le falta a Etnolog es una línea que organice estas dos, porque serían las variedades orientales, ¿no? Esta que está en morado es la Huasteca, y esta que está en rojo sería la que decíamos pipilismo, digo, y sobre todo istmo, ¿no? Como pueden ver, baja por el Golfo, justo llega al istmo de Tehuantepec, aquí en Tabasco. Esta zona, pues fue una zona de explotación de cacao muy importante, ¿no? Los llamados cimatanes. Entonces, desde seguramente antes del posclásico, aquí hay hablantes de náhuatl, y bajaba todavía hacia El Salvador, ¿no? Que es donde está actualmente el pipil. Y por esta zona, que era la que preguntaba Sofía hace ratito, pues tenemos las hablas occidentales, esta zona de Nayarit, que es donde estaría el mexicanero, ¿no? Esta frontera entre Nayarit y Durango, y esta zona más al sur, que es justo las zonas de habla de Jalisco. Antes pues llegaba casi hasta Guadalajara, el habla náhuatl, y estas zonas de Michoacán en la costa, ¿no? Entonces, insisto, el náhuatl occidental sobre todo se hablaba en esta zona costera, aunque como pueden ver va recorriéndose hacia el centro conforme avanzamos hacia el norte, ¿no? Y claramente aquí, pues además debe estar en contacto no solo con Cora y con Huichol, sino con otras lenguas como el zacatecano, que pues ya no conocimos, ¿no? Entonces justamente otra cosa que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? El náhuatl, como todas las lenguas de la zona, como todas las lenguas del mundo, pues es una lengua que estuvo en contacto con otras comunidades y con otras lenguas, ¿no? Entonces va a ir adquiriendo particularidades según el contacto que haya tenido, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esta división geográfica dialectal, pues podemos también proyectarla hacia cosas que pasaron, ¿no? Entonces yo espero que también vengan frescos de su historia mesoamericana, porque ahora vamos a ver algunas cositas. Y bueno, lo primero que habría que proponer es que así como proponemos un lugar de origen, eso es lo que se llama homeland en lingüística y en antropología, espero que en inglés, digo, espero que lo sigan usando en inglés, no sé cómo se traduzca al español, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el homeland náhuatl, y podemos proponer, ¿no? Actualmente que este homeland estuvo entre Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes, ¿no? Es decir, una zona del Bajío. De hecho, bueno, actualmente hay quienes proponen que Aztlán tendría que haber estado en Guanajuato, en una laguna en Guanajuato, ¿no? Entonces, podemos asumir que en realidad de esa zona viene los nahuas actuales, y en algún punto, hace 500 después de Cristo, vino una primera migración de grupos nahuas hacia el centro de México. Esto, más o menos en el clásico tardío, es decir, hacia el momento en que empezaba a decaer Teotihuacán, pues estos nahuas entraron al centro, justo atraídos probablemente por la importancia de Teotihuacán a esta zona, y bueno, se asentaron en una zona que abarcaría desde la Huasteca hasta Guerrero, es decir, van desde el Golfo de México hacia el centro, bueno, cruzan por el centro y llegan a la costa del Pacífico, ¿no? Y esto sería la primera migración náhuatl, y serían hablantes de náhuatl oriental, es decir, de estas hablas que actualmente están en la Huasteca y en el Golfo de México. Hacia el epiclásico, bueno, ya sabemos la historia del centro de México. Teotihuacán, haya pasado lo que haya pasado, cuando deja de ser el centro metropolitano que era, pues deja un vacío urbano muy importante en la zona del centro, y entonces va a ser llenado por lo menos tres grandes ciudades, ¿no? Una es Cholula,
otra es Xochicalco y otra es Cacastla, ¿no? Antes de que siquiera existiera Tula, estas ciudades ya estaban formándose como grupos importantes en el centro de México, y entonces justamente con la caída de Teotihuacán, los grupos de habla náhuatl oriental tendrían que haberse dispersado hacia estas regiones, ¿no? Es decir, hacia Cholula, hacia Xochicalco y hacia Cacaxtla, ¿no? Y este justamente es el periodo que para la historia del centro de México se llama epiclásico, y que, bueno, hay una discusión también ahí si es aplicable este término para el resto de la historia mesoamericana. Seguramente no. La historia maya está en otra zona, tiene otras características, pero para el centro sí funciona muy bien este nombre, ¿no? Entonces, justamente en este periodo, los hablantes de estas lenguas se habrían retraído hacia estas zonas y habrían entrado en contacto, por ejemplo, con hablantes de otras lenguas. Pensando, por ejemplo, en Cholula, seguramente con hablantes de Tenec, ¿no? Que, como saben, el Tenec, o el huasteco, es la lengua maya más norteña de todas, que también está separada de su grupo completamente, ¿no? Entonces, habrían empezado a reorganizarse en nuevas ciudades, vamos a llamarles, justamente con hablantes de otras lenguas, por ejemplo, también de otomí, ¿no? Esto pasa mientras que unos años después, y más o menos, de hecho, en el mismo periodo, empieza a haber migraciones de los que vamos a llamar nahuas centrales occidentales, que vienen de nuevo desde el Bajío hacia el centro de México. Probablemente, primero, se hayan asentado en Tula, ¿no? Justamente grupos de habla otomí. Y entonces que los nahuas centrales, esta variedad que va a ser la que va a llegar al centro de México, venga de este segundo proceso de migración, y que primero, haya sido cual sea que haya sido su situación en Tula, hayan estado presentes en la fundación de esta ciudad, y en realidad en la historia de esta ciudad. Cuando cae Tula, ¿qué es lo que va a pasar? Pues justo, bueno, los nahuas que eran habitantes de Tula se van a dirigir hacia el centro, ¿no? Que sí sabemos que pasa, que conquistan Cholula, donde tendríamos que, como decía hace rato, pensar que había hablantes de náhuatl oriental junto con Tenec, ¿no? Que eran los llamados olmecas xicalancas. Y bueno, justamente esto, el control de Cholula y la conquista de Cholula, pues es uno de los pasajes que se narran en este texto, que en realidad es maravilloso, la historia tolteca chichimeca, donde justamente habitantes de Tula, que son corridos porque hacen enojar a Huemac, ¿no? Huemac en esta versión es el rey de Tula, pues llegan hasta Cholula y ahí tienen problemas, ¿no? Tienen conflictos políticos con los habitantes originales de Cholula. Seguramente estos grupos hablantes de Tenec y de Náhuatl, los habitantes, los viejos toltecas van a Chicomostoc por chichimecas, ¿no? Entonces es un pasaje muy bonito en donde en teoría nahuatlizan a los chichimecas. Quién sabe si les hayan enseñado a hablar náhuatl, otra lengua, pero en el texto dice que les enseñaron a hablar náhuatl, y entonces les dan maíz, los mesoamericanizan, digamos, ¿no? Que es esta cosa que también es leída muy seguido como la oposición barbarie-civilización, probablemente no sea eso, y entonces, bueno, llegan a Cholula, conquistan Cholula y se asientan, ¿no? Bueno, justamente eso que se narra en la historia tolteca chichimeca, sí saben qué es la historia tolteca chichimeca, ¿verdad? No les estoy hablando a lo loco nada más. Bueno, veo la cara de Max que hace así como quizás. Entonces voy a seguir como con esa cara. La historia tolteca chichimeca, pues es un texto justo de la zona de Cholula que se escribió por ahí de 1554, y es una historia más bien a la usanza antigua prehispánica de narrar historias acerca de, pues, la historia de un pueblo o de un altepetl, ¿no? Entonces justamente, pues, se narra este proceso, y luego hay unos anales que narran en el año tal pasó esta cosa, en el año 2 caña pasó esta otra, en el año 3 conejo pasó esta otra, y etcétera, ¿no? Y de hecho la parte en donde narra la conquista, pues es la que es muy, a mi gusto, como muy interesante, y espero que nos dé tiempo de traducir una parte en la clase, ¿no? Bueno, entonces tenemos que a partir de la conquista de Cholula, los grupos de habla oriental tendrían que haberse separado en los 3 grupos o 2 grupos que conocemos actualmente, ¿no? El habla del Istmo, es decir, porque se van por toda la costa del Golfo, la zona de la Sierra de Puebla, y ya el asentamiento en la Huasteca, que ya tendría que haber existido además, pero que se reforzó con la migración del centro, de los grupos nahuablantes del centro. Ahora otro grupo, conforme estos nahuas del centro van bajando hacia el centro, un grupo se va a separar y va a ser el náhuatl occidental. Va a llegar hasta la costa del Pacífico, y por la costa del Pacífico va a volver a subir hacia el norte, y es así que va a llegar de nuevo hasta Nayarit y Durango, en donde actualmente está el Mexicanero, ¿no? Y finalmente, bueno, un grupo central
en realidad varios grupos centrales pues se asientan en la cuenca del Valle de México y es lo que finalmente vamos a conocer como la Xcantla. ¿Me escuchan bien ahí, perdón? Sí, Sí, sí. dice Kike que sí, sí me fui, pero ya regresé. Bueno, les digo desde ahora, es probable que eso pueda pasar más o menos con constancia, porque mi internet es malo. Entonces, mientras no hayamos acabado la clase, yo voy a hacer todo lo posible por regresar y poder terminarla, ¿vale? Pero la pregunta en realidad es, ¿me están escuchando bien? Y segundo, no sé hasta dónde me habrán escuchado con anterioridad. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Un poco interpretado, pero sí. A ver, me voy a mover de lugar, porque luego esto... Creo que aquí es mejor. A ver. Ok. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, ya Sí, mejor. Ok, bueno, sí. tendremos que tener la clase acá en este otro salón, ¿no? ¿Hasta dónde me escucharon hace rato? Estaba con lo de Wemac. Hasta lo de, o sea, con lo de Wemac fue la última vez que me escucharon. Sí, no, pues sí, hablé como 10 minutos de gratis. No, bueno, no tanto, pero... Bueno, entonces decía, ¿no? Eh, Creo que entonces es la lámina anterior. No, no, así es aquí. Entonces, bueno, lo que se narra en la historia tolteca chichimeca es justamente este proceso a través del cual un grupo de nahuas, o probablemente nahuablantes, vienen desde Tula, corridos justo por el que era el rey de Tula, Huemac, ahí lo ofenden por alguna razón, y entonces son expulsados, huyen, también temerosos por su vida, llegan a Cholula, allí encuentran, pues ya estaba habitado, ¿no? Y entonces tienen problemas políticos con los habitantes de Cholula. En realidad también llegan pensando en conquistarlos, ¿no? Digamos, es esta idea de belicosidad ya existía también previamente a que llegaran a Cholula. Entonces se dan cuenta de la situación y se dan cuenta de que son completamente incapaces de, por su parte, hacer la conquista y van por un grupo de chichimecas, por eso es la historia tolteca chichimeca, y entonces los nahuatlizan, les dan maíz, les enseñan a sembrar, les dan la lengua. Y entonces ya llegan a Cholula junto con los chichimecas, ya nahuatlizan, y ahí sí conquistan la ciudad, digamos, ¿no? Y entonces, ya una vez asentados ahí, los grupos previos, que seguramente eran también hablantes de náhuatl, pues tienen que salir de la ciudad y entonces hay una migración de los que asumimos son los grupos del náhuatl, hablantes del centro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, habría que pensar en la distribución de estos tres grupos distintos. Tenemos los tres grupos lingüísticos de los que ya había hablado, el Istmo, que es esta zona en Tabasco, la Sierra de Puebla, que es, bueno, la Sierra Norte de Puebla, donde también se habla náhuatl actualmente con mucha vitalidad, y justamente la Huasteca, que ya ahí habría ya asentamientos previos también, pero claramente pues con la migración terminan de afianzarse los asentamientos en esta zona, ¿no? Y justamente con la expulsión del centro de estos grupos, podríamos explicar la distribución actual del náhuatl oriental. Entonces llegan estos otros grupos, hablantes de náhuatl del centro y occidental, y va a haber una parte de ellos que se va a escindir y va a llegar hasta la costa del Pacífico. Y a partir de la costa del Pacífico va a regresar hacia el norte. Y entonces en realidad, digamos, este náhuatl occidental habría sido estas hablas del centro que regresan, ¿no? Y ahí justamente el habla en Durango y en Nayarit pues es más bien un regreso hacia el norte de los hablantes de náhuatl, pero ahora por la costa del Pacífico, es decir, del otro lado, ¿no? Y por otra parte, tendríamos que hay un grupo, hablantes de náhuatl central, que se quedan aquí en la cuenca de México, ¿no? Y entonces justo la historia que conocemos de Azcapotzalco, de Tenochtitlan, la conformación de lo que se llama en náhuatl la Xcantlactoloyan, es decir, la Triple Alianza, pues justamente son hablantes de esta variedad central que terminaron afianzándose en el centro de México y terminaron haciéndose el poder político, ¿no? Igual, el habla de Tlaxcala habría que pensar también como migrantes de esta misma variedad del centro de México, ¿no? Ahí ya un poco más mezclada con hablas orientales. Y justamente es importante eso,
y sobre todo la idea de la Xcantlac-Toloyan, ¿no? No le vamos a llamar imperio, porque pues ese es un término completamente inadecuado, ¿no? Xcantlac-Toloyan además es algo así como el poder o el gobierno puesto en 3 lugares distintos, eso está más bonito. Entonces justo, es la existencia del Xcantlac-Toloyan va a explicar también, ¿no? Imagínense, es como nosotros hablantes de español, ¿no? Ahora afortunadamente ya no tanto, pero antes sí, piensen en la Real Academia Española y en el español madrileño. Justamente el español madrileño, en tanto que era la lengua con más prestigio, pues difundía rasgos lingüísticos hacia las demás variedades. Es decir, de repente las lenguas quieren parecerse más a esta lengua que tiene prestigio, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí que, por ejemplo, en el español del centro de México usemos tú en vez de vos, ¿no? Es una innovación madrileña que aplicamos aquí en el centro de México porque pues, nos gustaba hablar a lo madrileño, ¿no? Entonces también, así como pasó con el español, va a pasar con el náhuatl, que características lingüísticas de las variedades de poder, es decir, de las lenguas, como era la lengua Texcoco o la lengua de México, pues se van a dispersar, ¿no? Y entonces justamente a través, por ejemplo, de los grupos como los Posteca, que pues recorrían toda la zona justo buscando mercancías y también pues siendo espías de otras comunidades, pues justamente a través de ellos y del poder de los nahuas del centro, pues algunas características de la variedad del centro se van a difundir por el resto de zonas nahuaparlantes, ¿no? Y entonces vamos a encontrar que lugares donde no querríamos o no esperaríamos que hubiera una tla, hay una tla, pero, porque esa es una característica de algunas variedades y no de otras, pero, o también algún fenómeno vocálico que podría ser del centro, pues lo vamos a encontrar en otras partes, ¿no? Y justamente, ¿cómo sucedió eso? Pues es algo que todavía hay que investigar a la perfección, porque no sabemos muy bien. Probablemente haya pasado, o sea, sabemos que pasó más bien, cómo fue que pasó, cómo investigarlo, pues todavía se está desarrollando esa metodología, ¿no? Lo cierto es que eso sí fue. Y bueno, y luego súmenle que cuando llega la conquista, la lengua, el náhuatl del siglo XVI del centro de México se vuelve una lengua administrativa y entonces, bueno, eso además hace que más características del náhuatl del centro se dispersen más por la región, ya no por los nahuas, sino por la administración castellana, ¿no? Que también va a ser un proceso importante para la historia de nuestra lengua. Entonces, bueno, hasta aquí es, bueno, este panorama histórico general. ¿Alguna duda? Ok. Bueno, entonces, unas isoglosas, ya para acabar, ¿no? No sé si sepan, alguien recuerde qué es una isoglosa y que nos lo quiere explicar, por supuesto. Si no, profesor, son las 8 de la mañana, ¿a quién le importa la lingüística? Ni modo. ¿No? ¿Alguien recuerda el término isoglosa? Yo sé que al menos a un grupo sí se lo enseñaron, entonces, si alguien lo recuerda, estaría bueno que nos dijera. Yo lo que recuerdo es que las isoglosas marcan como diferencias en cuanto a lo geográfico. Por ejemplo, una palabra que se usa diferente en cierta región o cierto lugar. Exacto, exacto. Justo es lo que acaba de decir Yanira, ¿no? Una isoglosa es un criterio lingüístico con el cual podemos decir, a partir de aquí, que además lo proyectamos hacia un mapa, ¿no? Eso es algo que es importante, entonces ponemos una línea imaginaria en el mapa y de un lado del mapa entonces la S es S y del otro lado del mapa la S se pronuncia como ja, ¿no? Y entonces si quisiéramos distinguir, no sé, pensando que poner una isoglosa, no sé, para el habla de Tabasco, ¿no? Podría ser una característica que en lugar de tener los niños dicen los niños, ¿no? Y entonces ese sería un criterio lingüístico para distinguir geográficamente el habla de una zona respecto de otra zona, ¿no? Entonces, justamente, eso es a lo que llamamos isoglosa, y la cosa que nos sirve como isoglosa puede ser pues, de 20,000 distinciones distintas, ¿no? Puede ser una palabra, como decía Yanira, puede ser un rasgo lingüístico, un rasgo fonológico, perdón, como los que vamos a ver, puede ser un rasgo gramatical, de los cuales también vamos a ver ahorita algunos, ¿no? Entonces, justamente, la cosa es, en la historia de la lengua, del náhuatl, ¿qué ha sido lo que se ha propuesto como isoglosas para distinguir entre las variedades orientales y las variedades centrales occidentales, ¿no? La primera isoglosa que se propuso es esta que están ahí en su monitor, es un artículo de 1985 de una Sanger y Karen Dakin, en donde proponen, ¿no? Esto ya es así,
Eso es el nivel de clavadez al que se puede llegar estudiando lingüística, pero eso no le quita en realidad lo bello, ¿no? Entonces tenemos que, permítanme, está sonando mi despertador. Ya, perdón. Entonces les decía, ¿no? Esta es una propuesta de el cambio de una vocal en la protolengua, ¿no? Entonces, estos dos asteriscos significan que es muy viejo, ¿no? Asterisco en lingüística histórica significa nunca lo vimos, no tenemos registro de ello, suponemos su existencia, en realidad se lee como reconstruido, ¿no? Entonces, dos asteriscos es, no solo no lo vimos, sino que además ya estamos de verdad suponiendo sobre la suposición, y entonces la suposición es que en el proto-yutonagua, aquí aparece como PUA, ¿no? Está en inglés proto-yuto-aztec. Había una vocal U, ¿no? Exactamente igual que la nuestra, que en algún contexto, en realidad hacia las variedades del centro, cambió a una vocal PN, es protonagua, que es una que es también esto que llaman I herida, ¿no? Entonces, esta vocal cambió o bien hacia una I en todas las variedades orientales, o bien en las variedades centrales, dependiendo del contexto, cambió a una E, esto es, después de una S y una T, y seguida de una consonante alveolar, les dije que era demasiada clavadez, ¿no? Y en el resto de contextos la cambió a I, ¿no? Y entonces nos interesa justo donde hay esta alternancia entre I y E. Y justamente como pueden ver, pues sí tenemos formas, por ejemplo, para el oriente, para maíz, simpli, para el centro tenemos sentli. El verbo para moler, que en la protoforma era tusu, tenemos tisi para el oriente y tesi para el centro. Para uña tenemos istli para el oriente, tenemos istet para el centro, y para estómago tenemos ichtet para el oriente y tenemos ichtit para el centro, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta variación de estas vocales entre E e I es consistente. Digo, hay que encontrar el contexto específico de donde se originó una I, y donde se originó la E, pero si reconocemos esta regla que aparece aquí en sus monitores, justamente podemos ponerle, digamos, pues, sistematicidad al asunto y encontrar estos patrones, ¿no? Entonces, esta sería una característica fonológica que distinguiría al centro de las variedades orientales. Pasa lo mismo con un grupo que también es una protoforma, pero esta es una protoforma no de protoyutonagua, sino de protonagua, que es pi, ¿no? Inicial. Esta pi, la p inicial, en general desaparece en el cambio del protoyutonagua hacia el náhuatl, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Tenemos la protoforma pa para agua, actualmente tenemos at, nada más para agua en yutonagua. Entonces, justamente, esto viene de un proceso donde teníamos jata en algún punto, ¿no? Y esta alarga, pues es alarga por un proceso fonológico que se llama alargamiento compensatorio, del cual no voy a profundizar ahora, ¿no? Bueno, pues justamente, en un contexto específico donde tenemos una I, esta I va a cambiar en realidad a E en todos los contextos. Fíjense cómo no está antecedida de una S ni una T, entonces no se contrapone con nuestra regla anterior, y justamente como se pierde la P, nos va a dar una E larga, ¿no? Y entonces en el oriente tenemos siempre E largas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para frijol et, para 3 eji y para sangre estli. Bueno, para el centro, esta vocal larga se va a hacer una Y, es decir, bueno, lo que ortográficamente escribimos con Y y luego una E. Y entonces en lugar de et, para frijol, tenemos yet. Para en lugar de eji, tenemos yeji, y en lugar de estli, tenemos yestli. Este proceso es probablemente colonial, ¿no? Es decir, estaba pasando en la época en que llegó la conquista, y podemos dar algún rastreo en la ortografía entre las variedades que tienen et y las variedades que tienen yet. Entonces, bueno, eso sería otra isoglosa en términos fonológicos. Tenemos otras isoglosas más pertenecientes a otros niveles de la lengua, en este caso morfosintácticos, que se han propuesto, son menos regulares, pero que también nos ayudan a distinguir ciertas características de las hablas del centro respecto de las hablas orientales, ¿no? Uno es, por ejemplo, la negación. La negación, vamos a ver a lo largo del semestre, es ACMO para nuestra variante. Esto es no en general, ¿no? Bueno, justamente en las formas orientales encontramos otros elementos negativos. Por ejemplo, la palabra ayak, que en el centro significa nadie, ¿no?
también una forma ish, que puede estar, por ejemplo, en quish, que es la forma con que se pregunta. Y bueno, también esto vamos a irlo encontrando en la negación, en otras variedades, por ejemplo, en la huasteca, que es una sh nada más, y también en guerrero, ¿no? Tenemos esta forma para negar. Entonces, también la negación nos puede servir como criterio para entender la variedad a la que pertenece la lengua que estamos estudiando. Otra característica es una cosa, vamos a verla en este semestre, que se llama aumento, y es un morfema que aparece en el tiempo pasado, ¿no? En el centro, este aumento aparece, es una O larga que se le antepone al verbo. En el oriente, en general, esto no existe, ¿no? Aunque encontramos que hay variedades orientales donde sí aparece el aumento, ¿no? En el centro es mucho más claro. La variedad de Milpalta, por ejemplo, es obligatoria, la marcación del pasado con esta O. Para el náhuatl clásico, el náhuatl del siglo XVI, no era obligatoria, pero vamos a ver que sí va apareciendo en los documentos con mucha prominencia, digamos, ¿no? Otra característica, bueno, existen morfemas reflexivos en la lengua. Estos reflexivos son como los del español, ¿no? Me, tc. Náhuatl, pues existe un mo general para hablar de reflexividad cuando la acción recae sobre uno mismo, y justo en el oriente solo tenemos el morfema mo como reflexivo para cualquiera de las personas. Es decir, digamos, es un se generalizado, como si yo dijera yo se bañó, en lugar de yo se bañé, en lugar de yo me bañé. Justamente es lo que pasa en náhuatl, ¿no? En el centro se crearon, son una innovación, las formas reflexivas para la primera persona, no y to, ¿no? Este es para la primera persona singular, me, y este es para la primera persona plural, un nos. Estas son innovaciones que solo son del centro y que no vamos a encontrar en las hablas orientales, ¿no? De hecho, bueno, ahora una también, ¿no? Como pueden ver, en verdad, una sangre es muy importante, la estoy citando a cada rato. Justamente una ahora piensa más bien que son características incluso urbanas, es decir, ahora propone que el náhuatl del centro casi es el náhuatl de Tenochtitlan, ¿no? De la zona urbana del valle. Entonces, justamente dice que esa es específicamente una creación urbana. Puede ser, ¿no? Yo no soy quien para dudarlo. Parece que es un poco más generalizado que solo lo que era Tenochtitlan, pero pues seguramente la urbe como espacio, como espacio geográfico es muy importante en términos de difusión lingüística, ¿no? Entonces podría ser. Y finalmente tenemos esta forma de plural, met, que es la protoforma, que podemos encontrar de dos maneras distintas. En el centro va a alternar con un me, con una consonante glotal, que es esto que vamos a representar con el saltillo, y que ya vamos a ver la próxima clase cuál es nuestra ortografía. Y esta fue otra forma tin, que tin es un compendio de morfemas, ¿no? Tin es este ti que encontramos en otras partes de la gramática, y el met, que significaba plural originalmente en la protolengua, y entonces vamos a encontrar formas alternativas, ¿no? Podemos encontrar tlacamej, una con tlacat es difícil porque acaban vocales, espérenme, dejen pienso, bueno, por ejemplo en español, que es más fácil, ¿no? Podemos tener españoles mej, ¿no? Como préstamo de español al náhuatl, o sea, los españoles, y también podemos encontrar españoles tin en los documentos, ¿no? Entonces, justamente en el centro encontramos estas alternancias. En el oriente, el morfema generalizado para plural es mej, ni siquiera con glotal, con una aspiración, ¿no? Que va a ser otra diferencia dialectal que ahora no estoy poniéndoles acá. Y bueno, básicamente, pues esta es la lengua que vamos a aprender, estas son las particularidades de la lengua que vamos a estudiar, un poco de su historia. Entonces, no sé si hay alguna duda, un comentario, algo que quieran decir. Son muy callados, ¿es así o es en general o es la hora en la que estamos teniendo la clase? ¿O es el Zoom que les comió la lengua? Bueno, pues otra vez, este es el semestre, ¿no? Este es el panorama general de la lengua. Esto es lo que vamos a estudiar a lo largo en general de este año, ¿no? Vamos a estar enfocados estudiando esta variedad náhuatl clásico en sus textos, ¿no? Entonces también vamos a ver cosas más como de filología, vamos a ver mucha sintaxis, mucho léxico, y vamos a estar traduciendo, ¿no? En realidad, esta clase es mucho traducción, y entonces hay cosas que a mí también me gustaría decirles.
La primera es esta otra recomendación que les hacía al principio, ¿no? Júntense a platicar, ¿no? No esperen a estar en el Zoom para también hacer, miren, se ve que no apagué bien mi alarma. No esperen a que haya un Zoom y que esté nada más, digamos, puesto esto por mí para que interactúen entre ustedes, ¿no? Sino interactúen entre ustedes respecto a la clase, y lo digo sobre todo por dos cosas, ¿no? Primero, pues les decía hace rato, podemos repensar maneras de tener, por ejemplo, los exámenes, pero lo mejor sería que ustedes se pusieran de acuerdo y me presentaran una propuesta ya elaborada a mí para yo poder aceptarla, modificarla y exponérselas, ¿no? Entonces, digo, para eso necesitan organizarse. Yo les conmino a que se organicen, ¿no? Me parece la mejor manera de estar en la escuela, incluso sin estar en la escuela como estamos ahora, ¿no? Y entonces, pues si se les ocurre una mejor manera de esos ejercicios, examen, tenerlos, pues propónganmela y yo tendré de dos, ¿no? O aceptarla o rechazarla, seguramente la voy a aceptar, y entonces podemos ir también creando la evaluación conforme a sus necesidades, ¿no? Lo digo sobre todo pensando en que pues no estamos en un salón de clases, no estamos viéndonos frente a frente, y esto, lo que vamos a ver a mi juicio, es una cosa que requiere pues justo estar con un pizarrón y estar viéndonos, ¿no? No va a pasar por la situación en la que estamos, entonces hay que intentar hacerlo lo más amigable posible, pues ahora sí que para todos, ¿no? Entonces, hay que hay que intentarlo y para poder tener un buen semestre, ¿no? Entonces, primero eso, y segundo, también, bueno, ven, desde la clase pasada, bueno, desde cuál clase pasada, desde antes de la clase, les estoy escribiendo y diciendo si hay posibilidad de cambiar el horario, ¿no? No lo digo solo por mí, ¿no? En realidad, yo no tengo problemas con levantarme a la hora que tenga que levantarme y darles la clase a las 7 de la mañana, pues en realidad, incluso a mí me activa más temprano y aprovecho el día, ¿no? Sin embargo, sí me parece que para ustedes, como para poder aprender lo que tenemos que aprender, quizás el horario no es el más adecuado, ¿no? Creo que en general, las materias de lengua, pues sí requieren tener la cabeza mucho más ya acelerada y mucho más con atención, que lo que puede ser las 7 de la mañana, más si siguen en la cama, ¿no? No los voy a enjuiciar por estar en su cama en este momento, me parece que es algo bastante natural, solo me parece que si esa va a ser la dinámica, va a ser muy difícil poder aprender lo que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, lo que sí me parece entonces es que en esta situación de ponerse de acuerdo, si ustedes pueden ponerse de acuerdo y proponer otros 2 o 3 posibles horarios para la materia mucho más tarde, en donde ya estén despiertos y donde no vayan a estar en la cama, pues justo creo que podríamos valorarlo, ¿no? Entonces, no les digo que me propongan uno y ya lo aceptemos, porque pues yo también tengo cosas que hacer en otros momentos. Entonces, si proponen 2 opciones o 3, va a ser más fácil, ¿no? Pero obviamente 2 o 3 opciones en las que pues el grupo pueda, ¿no? Porque si una persona ya no es capaz de tomar ese horario y además inscribió esta materia pensando que ella sí a las 7 de la mañana ya está activa y además tiene horario, tiene clases durante el resto del día, pues bueno, ahí ya va a estar difícil y tendremos que seguir este horario y entonces todos nos vamos a levantar a las 7 de la mañana a nuestra clase en náhuatl, ¿no? Si logran, ¿no? Que todo mundo tenga esta capacidad de cambiar el horario, no sé, a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde, y efectivamente todos los que están inscritos y todos quienes quieren tomar la clase tienen esta capacidad de entrar a esa hora, pues podemos modificarlo. Entonces también pónganse de acuerdo para eso, de tal manera que tampoco sea tan pesada la hora a la que tienen que levantarse para la clase, ¿no? Y sobre todo lo que me importa, otra vez lo voy a decir, más que poder evaluarles, porque pues al final la evaluación a mí no me da nada, ni a ustedes necesariamente les contribuye a su conocimiento, lo que me interesa es que pues aprendan, ¿no? Y ver que efectivamente pues hay este aprendizaje que vamos construyendo entre el grupo, ¿no? Porque yo sí creo que el conocimiento es algo colectivo, ¿no? Y entonces la idea es que participemos entre todos, que podamos ir construyendo el conocimiento entre todos y que pues finalmente pues yo nada más tengo la buena o mala suerte de pues haber estudiado esto antes que ustedes y por eso quizás ya lo sé, ¿no? Pero en realidad ustedes también, entre todos, pues pueden saber más que yo incluso respecto de estos temas, entonces también se les agradecerá que compartan su conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé si alguien quiere comentar algo, si no, pues ya sería en realidad la clase. Como pueden ver, bueno, la tarea va a ser la lectura, que como ya les dije es para la próxima semana, no es para la próxima clase. Y la próxima clase, también como pueden ver, pues vamos a ver
más o menos cómo vamos a escribir esta lengua, ¿no? Entonces, veo que están escribiendo por el chat, nada más les pido, o sea, no puedo estar al pendiente de todo, lo voy a revisar ahora, pero sí es preferible que en vez del chat, pues utilicen su voz, ¿no? Porque si no, yo ni me entero. Ah, ok, están poniéndose de acuerdo para el horario. Ok, digamos, eso no lo vamos a resolver ahora. Probablemente no lo habremos resuelto para el próximo viernes. Así que el próximo viernes sí que nos vamos a tener que levantar a las 7 de la mañana. Pero, digamos, eso es independiente otra vez a esta conversación de Zoom, ¿no? Yo asumo que ustedes, mal que mal, 2 años han de haber estado más o menos cursando juntos, ¿no? O año y medio. Entonces, se conocerán, se habrán visto las caras, vean quiénes están en el grupo, usen esas pocas redes que habrán creado, no digo redes en términos de Facebook, ¿no? Sino redes, en realidad redes de solidaridad, que hayan podido haber formado durante el tiempo que sí estuvieron en presencial, y aprovechenlas para ponerse de acuerdo para esto. No lo vamos a resolver ahora, más bien, si para el viernes ya tienen unas propuestas y las podemos exponer aquí, pues yo creo que sería lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, no discutamos eso ahora, más bien me interesa si tienen alguna duda respecto del contenido o en general de la clase. Y si no, otra vez, pues ya habremos llegado hasta ahí, ya saben cuál es su tarea, sigan, ¿no? Como guía de existencia durante este semestre para esta materia, sigan el programa que yo les subí, ¿no? Porque esa va a ser la guía general de temas que tenemos que ver, ¿no? Entonces así saben si les di el curso completo o no, y también saben qué es lo que tienen que saber para determinado punto en el semestre, ¿no? Entonces, ¿dudas? Quejas, sugerencias, noticias, ¿no? Son las horas de las noticias. Si alguien tiene algo importante que decir, ¿no? Pues yo quería decir algo. Uh-huh. Bueno, yo quería proponer de toda esta de la cuestión de los horarios. Yo sé que ahorita es algo complicado. Es bastante complicado ahora, yo creo que la situación de ponerlo de los horarios, y siento que pues tal vez entre todos podríamos decidir. Yo creo que algunos tienen materias a veces en la mañana, en la tarde. ¿Qué les parece? Bueno, yo les quería proponer a mis compañeros, ¿qué les parece si podemos utilizar las herramientas a lo mejor de Facebook y hacer una encuesta y proponer ciertos horarios, al menos unos 5 horarios, y que sea por votación? Yo creo, no sé si a mis compañeros también les gustaría, y pues ahí ponerlo en Facebook, los horarios pertinentes que a cada quien se le acomode, y pues ya que sea por votación por igual a quien se le acomoda, más o menos como lo que usted hizo, profe. Así, y yo creo que pues tal vez sería equitativo, porque yo creo que también sí sería como mucho de que unos tienen ciertos horarios, luego otros, y entonces también ponernos de acuerdo en esa parte sí yo creo que sería un tanto difícil, pero pues también si están de acuerdo podemos hacer la encuesta. Sí, yo creo que, o sea, yo lo que no quisiera, gracias, Quique, es justo meterme en sus formas de decisión y de toma de este tipo de decisiones, ¿no? O sea, yo les invito a que lo hagan. Justo creo que lo que dice Quique es una opción, ¿no? O sea, justo ver por una encuesta de Facebook, ¿no? Al final, o sea, lo que les pido es que ustedes decidan cuáles son los que más les conviene y lleguen ya a proponerlos aquí, ¿no? Sé que hay otro formulario, creo, en Google, ahora no recuerdo cómo se llama, ¿no? Donde pueden poner exactamente qué horarios tienen disponibles y cuáles no, y hasta gráficamente es mucho más fácil empatar, ¿no? Visualmente, cuáles son los horarios que podrían ser. Entonces, bueno, ustedes sabrán qué plataformas o qué aplicaciones usar para ponerse de acuerdo, pero pues sí háganlo, ¿no? Y me parece que lo que dice Quique, pues justo es lo mejor, y les insisto, ¿no? Yo no quiero meterme en cómo lo decidan, decídanlo, eso sí quisiera decirles, ¿no? Invitarles a que lo hagan para poder mejorar la experiencia en este semestre, que insisto, de por sí ya es bastante difícil, ¿no? Entonces, bueno, ¿algún otro comentario? ¿O ya Sí, vamos? yo tengo una preocupación en el hecho de que yo creo que este tema del horario sí debería ser como por decisión unánime, Sí. porque o sea, como que no se vayan a decidir solamente porque, no sé, 13 de los 22 decidieron, ¿no? Que digamos que ya es la mitad o algo así. Como que sí sea una decisión unánime para evitar conflictos y también como para evitar pues que uno de nuestros compañeros tenga que desertar
de la materia, ¿no? Y si no se llega a un consenso general, pues ya regresar aunque sea a este horario muy matutino. Que lo que yo sí podría como, no sé, proponer ahorita de momento es que igual la clase comience, no sé, 15 minutos después de las 7 o 20 minutos después de las 7, como para que todos tengamos la oportunidad de despabilarnos o no sé, o igual como para que me quede mejor el horario como para lograr llegar a donde me conecta a internet o si alguien, no sé si se pueda como 20 minutos o 10 minutos de tolerancia antes de que empiece la clase. Ok, bueno, lo que dice Malinari yo creo que es bastante importante, justo pensando en que, digamos, de alguna manera hay consenso en que sea a las 7 de la mañana en la medida en que ya se inscribieron, ¿no? O sea, como que vieron el horario y aceptaron que a las 7 de la mañana iban a tener esta clase y pues desde ahí ni modo, ¿no? Eso sí es un consenso de alguna manera. Entonces creo que lo que dice Malinari es importante, que si hay un horario, una posibilidad de otro horario, pues sea por consenso y no por imposición, ¿no? No por esta falsa idea de democracia de la imposición de las mayorías, sino porque en realidad se trabajó ese consenso, ¿no? Entonces, justo pensando en que, pues de otra manera puede haber quien diga, no, a mí nunca me va a quedar ese horario, pues ya no tomo la clase, y justo el chiste no es que vayan dejando la clase, sino que se sientan más cómodos, ¿no? A la hora de tenerla. Entonces, bueno, lo que dice Malinali me parece importante en ese sentido, pero otra vez, creo que más bien eso es algo que ustedes, digamos, yo estoy de acuerdo con la afirmación, pero yo no soy quien para estar de acuerdo, sino tienen que ustedes formar esa toma de decisión, ¿no? Yo les conminaría también a que si lo van a hacer, sea por consenso, justamente como dice Malinali, y yo espero que quede muy clara esa idea, ¿no? Y si no hay consenso, pues yo también estaría de acuerdo que si no se puede estar en un horario común, pues este es nuestro horario común, ¿no? Y yo no tengo, insisto, ningún problema por dar la clase a esta hora, no lo hago por mí en realidad, sino lo hago porque creo que sí es mejor estar más despiertos para aprender una lengua, y más una lengua tan distante para la nuestra como es el náhuatl, ¿no? Lo otro que decía Malinali es la posibilidad de entrar tarde a la clase, pues digamos, en realidad yo no tengo problema, ¿no? De hecho, pues ha estado entrando gente y saliendo gente a lo largo de la sesión. Yo me entero porque les tengo que dar entrada, ¿no? También me entero porque suena el pim pim cuando se desconecta alguien, y con eso no hay problema, ¿no? Lo que también podemos hacer, como dice ella, podemos intentar la próxima clase, empezar unos 15 minutos más tarde. Igual yo voy a poner, digamos, el Zoom desde las 7, y voy a abrir la sesión, y entonces, bueno, si se quieren empezar a conectar desde las 7 va a estar abierto, pero sí empezar el tema ya, la exposición como 7:15 me parece bien, para que pues también si tienen que desayunar, hacerse un café, lo que sea que tengan que hacer, pues les dé más tiempo y no tengan que andar corriendo, ¿no? Entonces, bueno, intentemos eso, y pues otra vez, de todos modos, la invitación a que, pues ojalá el viernes ya tengan ustedes una propuesta de horario que sea justo un consenso para poder cambiar el horario en que tenemos la clase, ¿no? Si no, pues ni modo, vamos a tener que regresar a este horario. Algo que sí les pido que tengan en cuenta es que yo no puedo los lunes, ¿no? Entonces no vayan a proponer el lunes, porque a mí no me queda, sino, bueno, podría ser después de las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, pues no sé, seguro tienen clases ahora, entonces les pediría que no lo tomen en cuenta, no ser que sea después de las 6. Pero bueno, ¿alguna otra cosa? Sí, ahorita que mencionó lo de los lunes, o sea que se pueden cambiar los horarios y los días, ¿o Sí, cómo? sí, puede ser cualquier Ah, horario. ok. El chiste es que sean 4 horas, ¿no? Y ideal No, que sean los dos días a la misma hora para no hacernos bolas. Pero bueno, si no sale y resulta que un día pueden a las 9 y otro a la 1, bueno, pues así le hacemos, ¿no? Y eso, también tienen que ser 2 horas. ok. No Busquen necesariamente tiene que ser martes y jueves. No, yo preferiría que fuera esos días para tampoco hacernos bolas, pero sí el consenso es que pueden, no sé, lunes a las 6 y jueves a las 6, pues ya estuvo, ¿no? Lo podemos hacer esa hora. El chiste también es que se comprometan, ¿no? Tampoco estaría bueno cambiar el horario y que al final terminemos 5 el semestre. Entonces también, si se cambia, pues ahí sí les pido también su compromiso. Pero bueno, yo en realidad asumo que al tomar esas decisiones lo están haciendo. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces pues ya podemos ir a desayunar. Bueno, otra vez ya vi que escribió alguien en el chat.
Voy a ver. Que se pueden los fines de semana. La verdad es que yo preferiría que no, ¿no? Pero porque me gusta tener fin de semana y es algo que se extraña desde que empezó la pandemia. Entonces, yo preferiría que no, pero si en último caso un sábado, ni modo, ¿no? Podemos intentarlo, aunque sí, de verdad yo les diría, no, no sean así, ¿no? Déjennos descansar también. Pero bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ahora sí, pues vamos a desayunar. Nos vemos el viernes, ¿no? Yo les pongo el enlace ahí en el grupo de Facebook. Cualquier duda, también siéntanse en confianza para escribirme o a mi correo que tienen ahí en el grupo, digo, en el programa, o ahí por el Messenger también les respondo, aunque por una o por otra probablemente me tarde un poquito, ¿no? Pero siéntanse en confianza, cualquier cosa que tengan duda, preguntar. Y la lectura ya debe estar, si no mal recuerdo, ayer se logró subir, les digo que tengo un pleito con Dropbox constantemente, entonces creo que sí se subió ya la lectura de Karen, que es para la próxima semana, y la que sí ya está es la de Polo, ¿no? Que es esta de migraciones. Esa más bien es para fortalecer esta exposición. La de Karen la vamos a emplear para empezar la discusión la próxima clase y ver algunas características del náhuatl en la época colonial, ¿no? Entonces sí es importante que la hagan, y la próxima clase veríamos cosas más bien de fonología. Entonces, si pues ya tienen alguna idea de lo que es un fonema, échenle un repaso, nada más para que no sea tan pesado, ¿vale? Bueno, entonces, pues si ya no hay nada más que decir, pues nos vemos el viernes. Que tengan buen inicio de semana. Hasta luego, Gracias, profesor. hasta Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Igualmente, buen día a todos.